buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Semana de la Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Vamos a continuar estudiando uno de los grandes temas, las grandes áreas de impacto de la inteligencia artificial. En general esto lo dice todo el mundo, cada vez que lo habrán comprobado ya a lo largo de estas semanas, que todo, desde cualquier área que lo veas, vas a poder sentirte afectado por la inteligencia artificial. Esto en el ámbito, no somos especiales en el ámbito laboral, pero sí me gustaría decir, bueno, estamos bajo la dirección del profesor Salvador del Rey, trabajando en un manual sobre inteligencia artificial y relaciones de trabajo, y me he permitido traerle, pues creo que son las 6 páginas de índice, simplemente para haceros una idea de cuántos temas, la cantidad de aspectos de derecho individual, de derecho colectivo, de mercado de trabajo, carrera profesional, prevención de riesgos laborales, y si uno quitamos inteligencia artificial de todo, lo que estamos viendo es realmente un manual de derecho del trabajo. Es decir, todo el derecho del trabajo, toda la regulación laboral, todas las distintas áreas de las relaciones laborales se van a ver afectadas por este fenómeno. Este fenómeno es una especie de capa, es como una niebla que cubre el mundo y afecta a todo el mundo, lo moja. Es decir, no hay nada que se vaya a ver libre del impacto. Y en particular, como les he dicho, el ámbito laboral es de los más afectados. Entonces hemos intentado en esta mesa hacer una visión lo más diferente, lo más plural posible, no solo de los perfiles de los conferenciantes, sino también de las áreas temáticas, de los puntos de atención que van a ser tratados. Vamos a ver primero un aspecto que generalmente cuando se habla de inteligencia artificial no es de los que más llama la atención, no es de los primeros, pero a mi juicio es de lo más importante. Es la versión, digamos, positiva de la inteligencia artificial. Hay una especie de tremendismo y pesimismo con la inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene muchas utilidades, y una de esas utilidades es precisamente el tema de la administración laboral. Como un mercado de trabajo muy regulado como el nuestro, con una intervención muy potente de la administración y fundamentalmente de la inspección de trabajo, como no podía ser de otra manera en un Estado social y democrático de derecho, pues se beneficia de estas nuevas herramientas. Y para hablar de eso hemos traído a María José Díaz Luque, que es una también egresada, una alumni de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, una compañera de todos vosotros. Es inspectora de trabajo, digamos, claro, cuando hablas de un currículum de un inspector de trabajo, básicamente eres inspector de trabajo. Básicamente todo se reduce a eso, pero eso es mucho. Es muy difícil llegar, es un trabajo de una enorme importancia, y dentro del desarrollo de la carrera pues se hacen muchas cosas. Últimamente María José es la responsable de temas de igualdad en toda Andalucía, de la Inspección de Trabajo, y es a nivel asociativo, es la portavoz de la Asociación Unión Progresista de Inspectores e Inspectoras de Trabajo. Es decir, tiene unas responsabilidades tanto asociativas como de gestión. Y es una experta en temas de inteligencia artificial. Y es una experta porque lo aplica continuamente, como lo está haciendo la inspección. La inspección ha sido uno de los cuerpos que antes de la administración laboral, que antes se digitalizó. Estábamos hablando el otro día, los primeros empleados públicos que tuvieron ordenadores portátiles fueron los inspectores de trabajo, los primeros que se conectaban a Internet, estaban años por delante del resto, y hoy también en el uso de la inteligencia artificial lo están, y hemos creído en la organización de esta jornada que es fundamental tener esa visión. Así que tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. No estoy acostumbrada a hablar en público, por eso cualquier cosa me lo decís. Ahora sí me escucháis, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias, Miguel, por contar conmigo y por tu presentación. Bueno, muchas gracias por un lado, y por otro lado, que lío me has metido, porque tú sabes que lo mío no es estar hablando en público. Pues bien, cuando a mí Miguel me plantea hablar de la inteligencia artificial y la inspección de trabajo, yo lo primero que me planteo, digo, inteligencia artificial, nosotros no, claro, sí, claro, mucho. Entonces, otra cosa que estuvimos hablando es qué enfoque le daba yo a esta presentación. Sí, el uso que hacen las empresas de la inteligencia artificial y cómo la inspección de trabajo va a controlar que se respeten los derechos de las personas trabajadoras cuando las empresas usan la inteligencia artificial en la toma de decisiones, o bien el enfoque es cómo usamos la inspección de trabajo, la inteligencia artificial en nuestra propia toma de decisiones y en la detección de fraude. Y definitivamente va a ser este el enfoque que le vamos a dar, cómo utilizamos en la Administración y concretamente en la Inspección de Trabajo estas nuevas tecnologías para una mayor eficacia de las actuaciones inspectoras.
No obstante, aunque el enfoque que le voy a dar va a ser el nuestro, cómo lo utilizamos la inspección, sí quería hacer una breve referencia a la trascendencia que va a tener ahora y va a tener de cara al futuro el uso de estas tecnologías y de la inteligencia artificial en los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque van a surgir nuevos riesgos. Los riesgos ahora mismo tradicionalmente eran riesgos físicos, riesgos de caída de un andamio, riesgos de atrapamiento, cada vez más hablamos de riesgos relacionados con los riesgos psicosociales, ergonómicos, pero el uso de la inteligencia artificial va a plantear una serie de riesgos nuevos para las personas trabajadoras y unos riesgos que van a afectar a sus derechos fundamentales. Y así el uso de esta tecnología va a afectar al derecho a la privacidad, al derecho a la protección de datos personales, también al derecho, porque para mí es un derecho, no solamente es un principio, el derecho a la igualdad y a no discriminación de todas las personas trabajadoras por cualquier causa, no solamente por razón de sexo, por raza, religión, afiliación. ¿Por qué? Porque todos estos programas o todos estos algoritmos que van a utilizar o que están utilizando las empresas pueden tener sesgos. Igual que tenemos sesgos las personas, pues las personas que meten unos datos en esto también pueden tenerlos. Y de hecho se ha demostrado que los tienen. Entonces es un riesgo de discriminación para los trabajadores el uso de la inteligencia artificial. Y por otro lado también tenemos el derecho a la integridad física del artículo 15. ¿Por qué? Porque un riesgo no es solamente caer de un andamio, es que el uso de estas tecnologías pueden estar estableciendo unos procedimientos de trabajo o unas cargas de trabajo excesivas que haga que se materialice en un riesgo psicosocial, en una situación de estrés y en un riesgo para su vida. Por tanto, es muy importante el trabajo que tiene que hacer la inspección de aquí al futuro en cuanto a los riesgos a que se van a ver expuestos los trabajadores por el uso de la inteligencia artificial. Y por otro lado, el lado de los derechos, ahora mismo a nivel positivo, lo único que tenemos es el derecho de información, tanto individual de las personas trabajadoras, que lo recoge el Reglamento de Protección de Datos, como el derecho de los comités de empresas, sesiones sindicales, delegados sindicales, el derecho también de información sobre la utilización de estos de algoritmos y sobre su utilización o sus reglas de funcionamiento. Pero como digo, esto... Tú cuando quieras, vale. Esto en cuanto a la trascendencia que va a tener de cara al futuro y que también sería muy interesante profundizar en estos temas. Pero vamos a ver qué es lo que hacemos concretamente en la inspección de trabajo con esta herramienta de... Perdón. Veo que se han salido las letras de los... Se ha descoyuntado un poco, pero bueno, no pasa nada. Es decir... Vamos a centrarnos en esto, en el uso de la tecnología inteligente y la toma de decisiones automatizadas por parte de la Inspección de Trabajo. ¿Cómo se toman estas decisiones? Pues primero en base a una base de datos de la que disponemos. ¿Cómo hemos construido esta base de datos y cómo la utilizamos? Pues con una herramienta que nosotros le llamamos, Juan que está por ahí la conoce, la HLF, que es Herramienta de Lucha contra el Fraude. Esta herramienta está constituida, por un lado, por una serie de personas, tanto personas con funciones inspectoras, inspectores y subinspectores, como personal ingeniero de telecomunicación, ingenieros informáticos, y entre los conocimientos de uno y los conocimientos de otro se ha creado esta herramienta, que está constituida tanto por personas que participan y que trabajan en ella, como por esta base de datos y el uso de esta base de datos por medio de una serie de reglas o algoritmos. ¿Cómo hemos construido esta base de datos? Pues por un lado, con los datos propios que tiene la inspección a lo largo de muchos años y está todo automatizado, y por otro lado, por la obligación que tienen muchas empresas, muchos organismos, muchas entidades, muchas administraciones de suministrar información a la Inspección de Trabajo. Por lo que vamos a ver en qué normativa nos basamos para poder crear esta base de datos o acceder a las bases de datos de otros organismos y cómo la usamos, que aunque no se ve bien, abajo pone uso de esta información y el uso de la herramienta de lucha contra el fraude. Pues bien, el fundamento normativo de toda esta base de datos, que después va a dar lugar a aplicar una regla y a dar lugar a procedimientos automatizados, lo tenemos, como no puede ser de otra manera, en la Ley Reguladora de la Inspección de Trabajo, esta Ley 23/2015, porque existen dos artículos, el 16 y el 26, y el 24, que posteriormente lo incorporaré, que es lo que ha dado lugar a que dispongamos de esta información. Por otro lado, este Real Decreto Ley de 26 de enero del 21, que lo que hizo fue modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
porque esta ley establece los requisitos de un acta de infracción. Claro, en el momento que se van a poder realizar actas automatizadas y actuaciones automatizadas, hubo que modificarlo y se modificó el artículo de la LISOS que regulaba los requisitos de las actas de infracción. Y por otro lado, no se ve porque digo, como está desconfigurado, en el año también 21 hubo otro Real Decreto que modificó nuestro procedimiento sancionador para adaptarlo a todas estas nuevas posibilidades que nos ofrecía las nuevas tecnologías. Y perdonad un momento, pero voy a salir y voy a volver a ponerlo a ver si se ve bien, porque no se ve bien. No. Se desconfigura, pero bueno, sigo. ¿Cuál es la base de toda esta base de datos? El artículo 16 de la Ley Ordenadora de Inspección, porque este artículo establece la obligación de una serie de administraciones y de entidades de suministrar información a la Inspección de Trabajo. Entre otros, pues las administraciones, la Administración General del Estado, administraciones autonómicas, pero me voy a centrar en lo que es fundamental para nosotros. Para nosotros, para la Inspección de Trabajo, es fundamental la información que nos da la Agencia Tributaria, porque establece este artículo que la Administración Tributaria cederá sus datos y antecedentes a la Inspección de Trabajo. Por tanto, es no solamente tenemos nuestra propia base, sino que podemos acceder a los datos de la Agencia Tributaria. Y, por otro lado, podemos también acceder, y existe el deber de ellos, de suministrarnos información a todas las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que gestiona prestaciones, Servicio Público de Empleo Estatal, prestaciones de desempleo y sobre todo Tesorería General de la Seguridad Social, donde se realizan los actos de encuadramientos y cotización. Básicamente, de aquí recopilamos nuestra información y perdonar, pero lo voy a poner así porque es que veo que se las palabras, así mejor, ¿verdad? Sí, se lee. Bueno, una vez, entonces este artículo 16 nos dice dónde podemos acudir para ir formando nuestra base de datos que después iremos a analizar para sacar nuestra información. Y el artículo 24 nos da una regla para su utilización y nos dice que todo funcionario de la inspección con funciones inspectoras podemos acceder a estas bases de datos de agencia tributaria, de tesorería, del INS, tenemos nuestras aplicaciones para acceder a estas bases de datos. Podemos acceder a otras como policía para ver si un extranjero tiene permiso de trabajo, pero bueno, a lo que aquí nos afecta básicamente lo que he dicho. Pues podemos acceder a la información necesaria para realizar nuestras funciones inspectoras y siempre en el ámbito de nuestras competencias, para evitar que yo sí pueda acceder a una base de datos de tesorería para mirar empresas y trabajadores que estoy investigando, no al vecino a ver cómo le va la vida. Entonces, esto está aquí regulado, pero está regulado desde 2015. Antes no había nada de esto, ni ningún límite, aunque ahora estaba la ética de cada uno. Una vez que tenemos derecho a acceder a estos datos, ¿qué hay que hacer? Tratarlos. Pero el tratamiento de datos, y en la comida antes me lo preguntaba, ¿quién realiza este tratamiento de datos? No os lo puede hacer cada inspección provincial, cada organismo independiente, sino que tiene que haber una base de datos unitaria e integrada que está en Madrid y allí es donde se hace el tratamiento de estos datos. Y luego en el tratamiento de datos, pues como no podía ser de otra manera, hay que respetar todo lo que establece las leyes de protección de datos. En base a este artículo, la inspección ha celebrado convenios de colaboración con muchas entidades, como digo, básicamente con los que indica aquí, Tesorería, Agencia Tributaria, el INSI y el SEPE. Una vez que tenemos toda esta información, tanto la nuestra como la de estos demás organismos, ¿cómo usa la Inspección de Trabajo esta información para poder realizar actuaciones? Pues lo primero que hace es analizar todos estos datos para detectar indicios de fraude, porque la Inspección de Trabajo su función es vigilar que se cumplan las normas en el orden social y detectar incumplimientos, iniciar procedimientos sancionadores ante incumplimiento. Pues con el análisis de estos datos vamos a detectar indicios de fraude y aquí es donde viene, ¿qué es lo que hace esta inteligencia artificial? Seleccionar qué actuaciones vamos a hacer y seleccionar las empresas sobre las que vamos a actuar. Ahora continúo ya con la explicación de cómo usamos esta información por medio de esta herramienta, que es la herramienta de lucha contra el fraude.
Repito que el procedimiento es este. Analizamos, una vez que tenemos la base de datos, con esta base normativa, analizamos los datos, detectamos los indicios de fraude y seleccionamos actuaciones inspectoras y seleccionamos empresas. Esto es lo que nos lleva a que realmente la función fundamental de estas tecnologías para nosotros es seleccionar empresas donde hay indicios de fraude. Por tanto, un instrumento para planificar la actuación inspectora. Entonces, en la Inspección de Trabajo hemos pasado en cuestión de 10-15 años de realizar actividades planificadas o programadas, pero había muchísima actividad de iniciativa. La imagen de un inspector con una carpeta en la calle buscando, entrando en un bar o yendo a una obra. Eso ya se da poco. Se da porque existen equipos de economía sumergida, formadas normalmente por un inspector y 2 o 3 subinspectores, y existen equipos también de subinspectores de prevención que están en la calle vigilando. Es decir, que estamos en la calle y seguimos, que esto no va a sustituir al inspector en la calle, pero además del inspector o subinspector en la calle también tenemos esto, la HLF o la herramienta de lucha contra el fraude como un instrumento para planificar todas nuestras actividades y que sean más eficaces. Pero además es un instrumento se pretende que sea también un instrumento de gestión ya interno, que en esto no me voy a centrar, interno de nuestras cargas de trabajo y de nuestro trabajo. Y además, con esta HLF, o herramienta de lucha contra el fraude, vamos a poder realizar actuaciones automatizadas y levantar actas de infracción sin que intervenga un inspector o un subinspector, sino directamente desde esta base de datos. Como instrumento de planificación, que ahora mismo es lo fundamental y cada vez tiene más trascendencia, ¿qué líneas de actuación estamos siguiendo? ¿Qué instrumentos utilizamos? Pues básicamente estos 3 que digo aquí, lo que llamamos las reglas de negocio, los modelos analíticos o predictivos y los planes de choque. Como instrumento de planificación, como he dicho, también realizamos actuaciones automatizadas que dan lugar a actas automatizadas. Ya después explicaré que realmente ahora mismo estamos en una fase que estamos haciendo actas semi-automatizadas en vez de totalmente automatizadas. Pero también, en cuanto a instrumentos de gestión, simplemente destacar, más que la gestión propia de la inspección, que ahora mismo se está intentando, pero es muy difícil, extraer información de los convenios colectivos para planificar actuaciones inspectoras. Pero ¿qué se está encontrando esta herramienta a la hora de analizar los convenios colectivos? Que teniendo en cuenta la gran dispersión que existe de convenios colectivos, de ámbitos de negociación, es muy difícil que darle un convenio a un ordenador que te lo lea y que realmente no pueda determinar categorías, grupos, salarios, complementos y que no sea como una herramienta útil para yo coger una nómina y decir, es de este sector, ¿cumple o no convenio? Pues bueno, meto esta nómina, no llegamos a eso por la dispersión que existe de convenios colectivos, de ámbitos, sectores, distintas unidades de negociación, pero estamos en ello y lo conseguiremos. Bueno, antes de explicar cada una y poner ejemplos y explicar cada uno de los instrumentos, de las reglas que utilizamos, recordar en este momento siempre que todas las administraciones públicas y, por tanto, la Inspección de Trabajo, cuando utiliza algoritmos en cualquier proceso de toma de decisión, y aquí lo estamos utilizando mucho, como digo, en la planificación y, por tanto, en la selección de empresas a inspeccionar, tenemos que tener en cuenta que estos algoritmos utilicen criterios que minimicen los sesgos de cualquier tipo, que sean transparentes y sobre los que después hay que rendir cuentas de los mismos. Y todo ello con la finalidad de evitar cualquier tipo de discriminación y garantizar la igualdad de trato. Este precepto está establecido en el artículo 23 de la Ley 1522, que es la Ley Integral para la Igualdad y la no discriminación. Pues una vez establecido esto, voy a explicar varias de las reglas que utilizamos, reglas de negocios que denominamos. Bien, ¿qué son estas reglas? Pues son procesos que utilizamos con todas estas bases de datos y con todas las reglas que establezcamos, procesos en que a partir de los datos que tenemos nos permiten detectar indicios, solamente indicios de fraude. Y con estos indicios de fraude, pues seleccionamos empresas. Y una vez ¿cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta para desarrollarla toda la experiencia previa de la inspección, que ya está toda automatizada y que nos va a decir que en estos sectores y en estos temas suele haber fraude. Entonces, analizando estos datos, podemos crear estas reglas para seguir investigando de manera más eficaz. Eso, entre otras maneras de desarrollarlo. Tenemos muchas reglas o campañas, nosotros los llamamos campañas de actuación en muchas materias en que ya se está demostrando la eficacia
por la efectividad que tiene la detección del fraude, entre otros, y por ejemplo, en el encuadramiento de trabajadores. Si pongo, por ejemplo, trabajadores autónomos, como podemos acceder, o tenemos convenios de colaboración con las agencias tributarias, pues existen trabajadores autónomos que no están dados de altas en autónomos, pero sí presentan IRPF y declaran actividades económicas que superan determinados umbrales. Pues claro, si estás declarando a Hacienda estos ingresos y no estás dado de alta en el sistema de seguridad social, aquí algo falla. Entonces, esto no va a ser una actuación automatizada que se va a liquidar cuotas ni sancionar a esa persona, no, pero me selecciona a esa persona para que la investigue. Entonces, yo ya la investigo, pero ya tengo los datos de Hacienda, los datos de la inspección, y esto, sí, no sé si aquí habrá asesores laborales o abogados laboralistas, sabe que esto lo está haciendo la inspección, que no es un secreto, que es algo que se está haciendo. También en materia de cotizaciones a la seguridad social, después pondré más ejemplos, en materia de empresas ficticias. Por ejemplo, hay empresas que se crean simplemente para que trabajadores compran y venden contratos de cara a que se pueda acceder a determinadas prestaciones o a conseguir permisos de trabajo, pero realmente son empresas sin actividad. La única finalidad es eso, son empresas sin actividad ficticia, pero sirven de cobertura a la compra de prestaciones. Pues bien, pues por medio de una serie de indicios que le metemos a nuestras bases de datos podemos detectar y seleccionar empresas. Pongo un ejemplo, empresas del sector de la construcción que todo lo que contrata son mujeres y que están todas viviendo en el mismo código postal, y estas mujeres nunca han estado trabajando en construcción en su vida. Y además esta empresa no paga cotizaciones sociales. ¿Qué pasa? Cuando metes en la base de datos, creas una regla con estos datos, pues te salen automáticamente que hay empresas realmente así, en construcción, que solo contratan mujeres, que nunca pagan seguridad social y que todas esas personas han accedido a prestaciones. Pues para todo esto, y así, igual que en empresas ficticias, en materia de fraude en la contratación, en materia de discriminación entre mujeres y hombres o en siniestrabilidad. Tenemos muchas campañas organizadas en base a nuestras bases de datos. Voy a poner algunos ejemplos concretos de campañas que están en marcha, que por medio de estas herramientas están siendo muy eficaces. Por ejemplo, una campaña que yo la he llamado XX1, sobre exoneración de cuotas en los ERTE COVID. No sé si os recordáis que en la época de los ERTE a las empresas existía la exoneración de pago de cuotas a la seguridad social siempre que se garantizase el mantenimiento del empleo durante 6 meses desde que se incorpora el primer trabajador después del periodo de suspensión o de reducción de jornada. ¿Qué ocurre? Que si algún trabajador se le extinguía el contrato por unas causas tasadas, entre otras despidos improcedentes, pues perdían todas las exoneraciones y tenían que devolverlo. Claro, imagínense que tuviéramos que analizar empresa a empresa y trabajador a trabajador las causas por las que se le extinguió el contrato y la fecha. Entonces era imposible controlar esto, pues con estas reglas que nos han creado nuestra HLF, que cuando hablo HLF es el conjunto de personas y de reglas, pues se detectan rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las empresas que estuvieron en ERTE y si estuvieron los trabajadores en suspensión, en reducción, que si estuvieron exonerando cuotas, y además cuando una empresa comunica una baja del trabajador a la tesorería, tiene que comunicar la clave de extinción, y si es un despido, o ¿no? un 54, entonces automáticamente, y... ¿Me mira porque me queda poco tiempo? No, pues estoy muy interesado. Vale. Y bueno, esta es una de las formas de que sea muy eficaz la actuación de la inspección y recuperar dinero público, que de otra manera pues sería buscar agujas en un pajar. Otra campaña muy eficaz es la campaña del fraude en la contratación. Bueno, algo que no he dicho, esta herramienta empezó a crearse en el año 2015 y realmente cuando se modificó la ley, se aprobó la nueva ley de inspección y realmente virtualidad total empezó a tener los años 18 y 19. Esta campaña del fraude de la contratación pues ha pasado lo mismo, que antes de que tuviéramos la HLF, ¿cómo actuaba la inspección? Pues se seleccionaban empresas para ver si tenían contratos fraudulentos simplemente por el dato de que había muchos contratos temporales o había contratos temporales, y ahora teníamos que pedir esos contratos y analizar uno a uno y mirar en las bases de datos de tesorería y contar casi así o con calculadora los periodos de tiempo que estaba cada contrato para ver si se superaba un determinado periodo de tiempo y no se cumplían los requisitos temporales de un contrato. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando un contrato es en fraude de ley, porque la causa es fraudulenta, eso sí tenemos que seguir haciéndolo uno a uno, pero cuando el fraude está en que excedo de los límites temporales, esto automáticamente lo detecta. Entonces, es facilitar el trabajo, ¿vale? Después, en materia de discriminación nos ha pasado lo mismo. Antes de la aplicación de estas reglas, pues un poco decíamos, bueno, ¿cómo vemos si es discriminación salarial
o retributiva en las empresas entre mujeres y hombres. Pues bueno, pues establecíamos unos criterios, pues ya está, lógico, pues que haya empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, pero no porque tuviéramos algún tipo de indicio de que pudiera haber brecha salarial, sino simplemente por tocar todos los sectores y todos los tamaños de empresas. A partir del año 19 se crea una campaña ya utilizando la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que de detectar pocas, del año 18 al 19 se han incrementado en un 1.200% las infracciones en materia de discriminación retributiva de mujeres en las empresas. ¿Por qué? Porque le decimos a las reglas, quiero que me busques esto. Y como quiero que me busques esto, pues ya la regla, con todos los datos que las empresas comunican a la tesorería, a los que accedemos, pues podemos detectarlo. Entonces, pues está siendo eficaz. ¿Esto significa que vamos a sancionar a estas empresas? No, yo siempre soy de la teoría que vamos a arreglarlo. Es decir, si estás discriminando a una mujer, vamos a ver, págale las diferencias, vamos a cotizar las diferencias de cara al futuro. Que no, pues entonces ya no hay remedio, pero siempre, si es posible solucionar las situaciones, mejor. Y así tenemos muchas campañas organizadas con esta herramienta. Estos son en cuanto estas reglas que son como modelos casi matemáticos exactos, es decir, si yo tengo un contrato que no puede superar los 12 meses y lo supera, pues con la regla sale automáticamente, no hay mucho que pensar. Pero hay otras veces que utilizamos los que llamamos los modelos analíticos predictivos. Estos son situaciones que todavía no las conocemos, que todavía no han surgido, pero que un inspector, una inspectora, un subinspector se lo encuentra en la calle y dice, verifico que en este caso en concreto había un fraude. ¿Puede ser que esto esté pasando en más empresas, algo que yo hasta ahora no había detectado? Entonces, nuestros funcionarios de la HLF pues utilizan una serie de representaciones matemáticas para buscar un patrón infractor y así aplicarlo a determinadas empresas que pudiera ser que estuvieran incurriendo en este patrón. Y si realmente se detecta que es así, pues se amplían las actuaciones. Un ejemplo de esta situación, imaginaros, por ejemplo, una empresa, una fábrica con procesos productivos continuos, mañana, tarde y noche, que tenga mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, sabemos que el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos nos dice que una vez evaluado el riesgo que existe para la mujer en periodo de embarazo o lactancia o parto reciente, evaluado el riesgo, las empresas tienen que eliminar este riesgo. Si no se puede eliminar el riesgo de su puesto, tengo que cambiarla de puesto o tengo que cambiarle las condiciones de trabajo del puesto. Es decir, si yo estoy en turno de noche, pues me tendrás que pasar a turno de mañana. O si estoy en régimen de turno fijo. Es decir, me van a cambiar las condiciones de trabajo siempre antes que pasar a una baja por riesgo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué dice también el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Que a las trabajadoras no se las puede afectar en sus derechos retributivos. Yo no puedo perjudicar económicamente a una mujer embarazada porque le tenga que adaptar el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué detectamos? Que hay mujeres que previamente a su baja por riesgo durante el embarazo o riesgo por maternidad, pues los 2 meses antes le baja la base de cotización. Entonces, estamos detectando como aquí qué es lo que está pasando. Entonces, con esta regla estamos intentando detectar si es que realmente durante las adaptaciones de los puestos de trabajo, si yo no hago turnos o ya no tengo un turno de noche, me están quitando este plus y no me lo pueden quitar. Entonces, pues como eso, en muchos casos pues se van analizando. Aparte de la como he dicho, había reglas de actuación, campañas, planes de choque y estos modelos predictivos. Los planes de choque realmente consisten o bien que detectamos infracciones o que bien hacemos una función de prevención de futuros accidentes, futuros riesgos. Esto ha pasado, por ejemplo, este verano con las olas de calor y la normativa de prevención de riesgos ante temperaturas extremas. Bueno, pues la norma dice que hay unas normas que cumplir, pues sabemos que hay determinados sectores de actividad, como puede ser el campo o la construcción, que se trabaja al aire libre, que están más expuestos a estos riesgos. Pues con estos planes de choque, como tenemos el listado de todas estas empresas, pues se le mandan cartas informativas indicándole, oiga, usted, la norma dice que tiene que hacer esto, y es una manera de prevenir y que sepan que tienen que cumplirlo. Y otro plan de choque es el del fraude en la contratación, es decir, lo mismo que hemos visto antes, pero antes de que la inspección actúe, yo te aviso, empresa, tienes todos estos contratos en fraude de ley, corrígelo. Pasan 3-4 meses, volvemos a aplicar la regla y vemos que más de la mitad de las empresas ya han transformado en indefinidos sus contratos, pero hay un porcentaje que no lo ha hecho. Entonces ya actúa la inspección en aquellas empresas que con este plan de choque no ha funcionado. Y ya, si me dejas 5 minutillos más...
explico un poco, esto es las actuaciones. Ahora mismo es que utilizamos la inteligencia artificial para planificar actuaciones, pero también ya hacemos actuaciones automatizadas. Para actuación administrativa automatizada ya sabemos todo lo que es de actuar. La Administración actúa sin que intervenga un funcionario público y esto pasa también en la inspección. ¿Y qué ha pasado en la inspección? Que podemos detectar tantos incumplimientos que es necesario automatizar las actuaciones para poder actuar en todos los incumplimientos que detectamos. Y esto ha dado lugar a que se tengan que modificar los procedimientos y adaptar los procedimientos a esta nueva realidad. Por eso, como dije al principio, se ha modificado la ley, la LISO, se ha modificado la ley ordenador y se ha modificado el reglamento de actuación. ¿En qué consisten estas actas automatizadas? Pues también aclarar, ahora mismo lo estamos haciendo semi-automatizadas. ¿Esto qué significa? Que aunque la inteligencia artificial pueda detectar incumplimientos muy básicos, como pueden ser retrasos en las altas, retrasos en las bajas, declarar las jornadas reales en el campo fuera de plazo, eso es algo automático y se podrían sacar, pero sin embargo siempre va a ir todavía con la firma de un funcionario, de una inspectora, inspector o subinspector o subinspectora. Siempre va a ir firmada, pero sin embargo lo que ya viene y de cara al futuro es que estas actividades ya salgan sin la firma de un inspector, sino firmada con un sello electrónico cualificado de la ITS, que ya se tiene este sello. En estos casos, para que se pueda realizar estas actas automatizadas, tiene que haber una orden del director del organismo, y esta orden no es para cada actuación, sino para cada conjunto de actuaciones en una determinada materia. En cuanto al contenido de las actas de infracción, prácticamente es el mismo, pero indicando que esto se debe a un procedimiento automatizado, en que, por lo tanto, no tiene que constar la identidad de ningún funcionario y se tiene que indicar expresamente que se ha hecho mediante que es un acta automatizado, mediante una actuación automatizada. Y ya acabo indicando que cuando interviene en estos procesos que van a ser totalmente automatizados ya el inspector o la inspectora de trabajo, cuando se formulen alegaciones, pero siempre que concurran unos requisitos, porque también está previsto que la contestación a las alegaciones sea automatizada. Es decir, porque la inspección lo que hace es hacer una propuesta de sanción y después esa confirmación o ese acta también va a ser automatizada. Pues cuando se formulen alegaciones por estos tres motivos, porque se aleguen hechos o circunstancias distintos a los que se indiquen en el acta, cuando lo que se alegue sea insuficiencia en el relato fáctico o por indefensión. Lo que nosotros nos estamos planteando, bueno, con que simplemente se alegue indefensión va a ser que intervenga un funcionario, entonces nos podemos encontrar que se puede acceder a esta cantidad de actas automatizadas, pero los funcionarios somos estos, no nos podemos dedicar a contestar alegaciones, tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues ya se está estudiando también de cara al futuro cómo hay veces que un acta, por mucho que alegues indefensión, no hay indefensión, si es que has comunicado un determinado documento fuera de plazo. Y con esto finalizo, Miguel. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido cumplido y sobrado las expectativas. Creo que nos hemos enterado de lo que necesitábamos saber y desde luego creo que me ha dado la razón en la idea de que estamos ante un organismo modélico en muchas cosas y entre ellos en la utilización de una tecnología, pero también una tecnología con derechos, con garantías, preocupándose también de los derechos de los ciudadanos, como ha hecho siempre la inspección. Creo que eso es el camino a seguir. Creo, no tengo claro quién va ahora, creo que voy a presentar a Raquel. Sí. Pero, Raquel Fernández Morales es que hemos hecho un cambio de última hora, por eso disculpame, no soy un moderado tan malo. Es que la cuestión es que, bueno, es la directora de Relaciones Laborales de la provincia de Sevilla de Endesa, que es una gran empresa. La hemos traído por varios motivos, aparte por su experiencia técnica, viene de una empresa de gran dimensión, bien conocida, una empresa además buena, una empresa que tiene una política laboral sólida de respeto a los derechos de los trabajadores y una empresa que también está, creo que incluso esta mañana ha intervenido un representante de la misma empresa de la perspectiva de cómo utilizan en su propia gestión y en su organización la inteligencia artificial. Lo que le hemos pedido es que nos diga cómo se utilizan estas herramientas
desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos. Como un departamento de recursos humanos utiliza estos instrumentos en su día a día, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene, y le he pedido también pues una cierta visión más cualitativa de cómo en su labor diaria como responsable con mucha experiencia en esta materia detecta cómo está impactando la inteligencia artificial. Así que ella, por cierto, es también alumni, licenciada por... Bueno, todos somos alumni en esta mesa, somos antiguos alumnos de la Universidad de Sevilla, y creo que de cara a los alumnos es interesante que veáis la pluralidad de perfiles profesionales o de carreras que hemos podido desarrollar gracias a esta titulación. Ella también tiene otra formación complementaria en materia de recursos humanos y en materia de prevención de riesgos laborales. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en Endesa venimos usando la inteligencia artificial para dar un mejor servicio a nuestros clientes desde hace mucho tiempo. Como bien has dicho, un compañero mío está esta mañana aquí explicando lo que es el uso de la inteligencia artificial de cara al negocio, que tenemos distintos ámbitos, tanto en el ámbito comercial, en la distribución, no sé exactamente de lo que ha estado hablando mi compañero, pero en la parte comercial tenemos, por ejemplo, una skill de Endesa para el asesoramiento de los clientes, del tema del consumo energético, de facturas. En tema de distribución, pues por ejemplo, tenemos un proyecto que es el LARS, que es un operador, funciona como un operador virtual en el tema de que hay localización de averías, en reposición, en generación, en fin. Pero sí es verdad que centrándonos en lo que es la materia en la que a mí me habéis invitado para hablar, en el desarrollo de la inteligencia artificial puramente en el Departamento de Relaciones Laborales de Endesa y en Personas y Organización, digamos que el desarrollo es bastante más reciente. Por lo tanto, tenemos una experiencia más limitada en ese campo y lo que yo voy a poder compartir con vosotros es un poco también más limitado. Realmente la primera experiencia... Bueno, nosotros teníamos desde hacía tiempo un asistente virtual, una especie de chatbot que respondía a ciertas consultas muy concretas sobre, bueno, tú le podías preguntar cuántos días de vacaciones tenía o cuánto habías consumido, pero sí es verdad que estaba bastante limitado porque en el momento en el que tú metías algún error ortográfico o algo, pues ya distorsionaba la respuesta. Entonces, la primera experiencia como inteligencia artificial propiamente dicha la tenemos en una plataforma que la hemos bautizado como Tell.me y que nace aproximadamente hace 1 año y medio así de la necesidad que surge en el área de sistemas de dar respuesta a las incidencias que surgían en el tema de registro horario. Como sabéis, desde hace tiempo es necesario llevar el control del registro horario. Nosotros lo hacemos con una aplicación que la tenemos en el ordenador o en el móvil, que se llama ClickTag, y las incidencias que surgían en el uso de esa aplicación, bueno, pues hacía que el usuario subiera una incidencia y tenía que haber operadores que contestaran esa incidencia. Entonces, como eran consultas de cierta recurrencia, pues se creó que, como yo digo, que se llama Tell.me. Y el Tell.me está creado con inteligencia artificial generativa, y lo que hace es que es una ventana en la que el empleado forma una consulta abierta y la herramienta busca información dentro de la documentación que tiene subida, analiza la respuesta que va a dar y es capaz de dar una respuesta inteligente. Básicamente funciona como lo que conocemos todos, como el ChatGPT o el Copilot de Microsoft, con la diferencia de que la herramienta nuestra solo busca la información dentro de la documentación que le hemos subido. Al igual que el Copilot, pues es capaz de detectar errores, te traduce, analiza la respuesta, pero siempre todo te lo busca dentro de la información que le tenemos subido. Con eso nosotros nos garantizamos que la respuesta siempre va a ser una respuesta fiable, que no va a buscar en Internet o en alguna información que pueda resultar contradictoria. Como os digo, es una experiencia muy reciente y todavía no tenemos datos cuantitativos para valorar la mejora que nos va a suponer esta nueva herramienta. Lo que sí con ellos pretendemos es que el número de consultas pues descienda de manera significativa, porque las consultas que le iban a llegar a los
operadores que luego en última instancia tendrán que contestar, porque en primera instancia muchas de estas consultas que son reiterativas serán contestadas por la inteligencia artificial y lo que esto ya no sepa resolver pues pasará al operador local. Esta digamos que es la experiencia que tenemos ahora mismo en marcha. Tenemos también en preparación, que en principio va a salir como un piloto, también relacionado con recursos humanos, y son las consultas que los empleados formulan relacionadas con los procesos de recursos humanos, que actualmente nosotros tenemos una plataforma que se llama En Línea, y los empleados lo que tienen que, cuando tienen alguna consulta, lo que hacen es que generan un ticket, el ticket le llega al operador local, responde, entonces se pretende que a través de esta... Decía que a través de la inteligencia artificial, pues también el usuario pueda recibir una respuesta inmediata y si es una respuesta que es algo más compleja, pues entonces pase al operador local. Esto de momento está, como os digo, está en desarrollo, pero bueno, la intención es que el piloto empiece a funcionar en el primer trimestre del año que viene. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con la implantación de estos sistemas basados en la inteligencia artificial? Pues básicamente dos cosas. Por un lado, el ahorro de costes y por otro lado, la fiabilidad de la respuesta. Tened en cuenta que nosotros este servicio de estas consultas, que son, digamos, reiterativas, no son consultas, la tenemos externalizado, el BPO lo tenemos externalizado y suelen ser... es un trabajo que aporta poco valor y quita mucho tiempo. Entonces, también el tipo de plantilla que trabaja en estas consultoras suele ser una plantilla con mucha rotación, una plantilla muy joven, entonces tenemos el riesgo de que siempre las respuestas a cuestiones similares no sean las mismas y puedan ser respuestas erróneas. Al tenerlo nosotros controlado por la inteligencia artificial, vamos a garantizar la fiabilidad de las respuestas y también vamos a poder controlar y hacer un seguimiento de las respuestas que se den en ese sentido. Y luego, bueno, pues realmente son unos productos muy simples y de muy poco desarrollo. Simplemente consiste en subir los files a las carpetas de la información que nosotros vamos, desde donde se tiene que consultar la respuesta, igual que ahora lo hace el operador local, pues lo haría la inteligencia artificial y por lo tanto tiene poco coste y poco esfuerzo en montarlo. Sin embargo, entendemos que las ventajas que nos da a la hora de una inmediatez en la respuesta, más agilidad y una mayor fiabilidad, pues ganamos mucho. Y en principio, pues esto es en lo que es el área de relaciones laborales, estamos experimentando en este sentido. Luego hay muchas más digamos, iniciativas en el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, relacionado con la prevención de riesgos. Pues los trabajadores que van a campo, no sé si sabéis, pero bueno, nosotros en el tema eléctrico está un tema de seguridad que son el cumplimiento de las 5 reglas de oro. Cuando un trabajador de campo está haciendo un trabajo, tiene que haber alguien supervisando ese trabajo. Bueno, pues hasta ahora, cuando iniciaba el trabajo, tenía que decir, he puesto la tierra, he comprobado la ausencia de tensión, no sé cuánto. Bueno, pues ahora en los móviles que se les facilitan, en las herramientas, pues llevan una app en la que cada vez que va pasando uno de esos pasos hace una foto, entonces por un sistema de inteligencia artificial detecta si está bien hecho o no. Entonces si detecta que no está bien hecho, bueno, pues le alerta para que lo haga bien. Y bueno, también un poco en el campo de recursos humanos, pero no exactamente como una aplicación, sino sí como una comunidad. Tenemos una comunidad de expertos en datos y de uso de la información, que son de trabajadores de distintas áreas de la empresa, punteros, en que les gusta este tipo y son más hábiles en este tipo del uso del Big Data y del desarrollo del análisis de datos. Bueno, pues hay creado una comunidad y bueno, pues que cuando hay alguien que tiene alguna iniciativa o algo, pues ellos los apoyan y sirve pues para crear dentro de la empresa cualquier iniciativa que haya dentro de la inteligencia artificial. Esto es lo que puedo compartir con vosotros de la experiencia que hasta ahora tenemos nosotros en Endesa. La
sea que es muy interesante, la verdad. Toda la gente que no venimos del mundo de la empresa, pues entender todas estas virtualidades, como tú dices. Es decir, que es verdad que esa idea de la vista de fuera de la empresa como un organismo hipereficiente donde eso todo ido, pero en realidad también se generan una cantidad de trabajos, como tú dices, de poco valor añadido, trabajos muy burocráticos que son una carga, una rémora que a veces impide que se haga lo importante. Y yo creo que muchas veces la inteligencia artificial nos la vemos en los grandes temas, pero probablemente también hay una utilidad en los temas pequeños que está muy bien, una magnífica idea, ¿no? Corregir los exámenes, los casos prácticos y tal, que son esas cosas que tampoco valor añadido. Es broma, nunca lo haremos. Bien. No digas nunca. Pero lo haremos con transparencia y informando. Bien, ahora tengo también la oportunidad y el placer de presentar a mi amigo y maestro, el profesor Salvador del Rey. Hay la facultad de las organizaciones se construyen sobre mitos y la facultad de Derecho, la que cumplimos 500 años, hemos cumplido ya 500 años, se ha construido en parte sobre un mito de la generación de los grandes maestros, ¿no? Los grandes maestros, todos sabemos quiénes son, muchos están representados aquí. Esos grandes maestros, bueno, pues eran legendarios, su nombre perdura, le dan nombre a las calles en nuestro perímetro, esa historia todos la conocemos. Sin embargo, creo que ahí me gustaría indicar que probablemente esos grandes maestros que formaron a generaciones, que fundaron la facultad empresarial y tal, hicieron una cosa también que no se les valoró mucho, que es que generaron una generación sucesiva de maestros también. Es decir, yo creo que detrás de todos estos grandes maestros que todos conocemos, hay una generación siguiente que estas personas, pues estos maestros supieron formar en libertad, donde gente de ideología, de sensibilidad, de cultura muy distintas, pero que le sustituyeron y lo hicieron muy bien. Y yo creo que ahora mismo esa siguiente generación de maestros, que se están algunos ya jubilándose ahora, pues también merecen el reconocimiento. Y creo que Salvador es una muestra de esa generación, una generación que por edad no es no es esa histórica, pero sí es discípulo, descendiente, heredero de esa gran generación. Salvador es una persona que tiene una enorme proyección, alumni de la Facultad de Derecho, fue profesor aquí, profesor también en la Facultad de Empresariales, pero muy pronto pues se fue a Cataluña y donde creó un verdadero polo de Derecho del Trabajo en la Comunidad Autónoma, en distintas universidades y bueno, sobre todo ha tenido la habilidad de estar al día en todos los grandes temas. Es decir, cuando no se hablaba de derechos fundamentales, él hablaba de derechos fundamentales. Cuando se empezó la digitalización, él ya hablaba. Es decir, él ha tenido la habilidad de identificar los temas antes de que fueran los temas que iban a ser grandes, él los identificaba antes de que lo fueran. Con lo cual, su visión, el estar continuamente al día, el estar en contacto con el mundo de la empresa, su proyección internacional, pues hace que su visión de prácticamente cualquier tema, y en particular de este, es un tema sea muy, muy valiosa. Por eso creo que era la persona absolutamente idónea para hablar de estas cuestiones. Ya lo ha hecho aquí alguna vez en el marco del programa de doctorado y, como ya os he dicho, hablando de nuestro libro, pues está ahora protagonizando, liderando una iniciativa muy ambiciosa para dar una visión completa de cómo impacta la inteligencia artificial en el ámbito de las relaciones laborales. Evidentemente no le podemos pedir tanto para hoy, pero estoy seguro que las ideas que nos pueda dar van a ser enormemente valiosas. Me van a tener que disculpar porque tengo que irme a otro sitio. Eso sí, soy muy mal moderador. Me ha coincidido con una cosa que tengo que hacer en la Olavide. Entonces voy a pedirle a mi compañero, el profesor Ruiz Lázaro, que modere esta segunda parte de la mesa. Y bueno, pues le dejo con el maestro. Muy bien, muchas gracias, Miguel, y gracias antes de irte, muchas gracias por la invitación y gracias también a los organizadores, a mi alma mater. Yo es de los pocos sitios que voy siempre, cuando me llama mi alma mater, ahí voy. Me llama la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, ahí estoy. Bueno, el tema vista la exposición tan enormemente interesante desde el punto de vista de la inspección y de la empresa, yo me voy a remontar un poco más, ¿no? Y voy a intentar
abstraer y al mismo tiempo especificar dónde estamos ahora mismo desde el punto de vista de las relaciones laborales en materia de inteligencia artificial. Algunas premisas estoy seguro que si están asistiendo a otras conferencias ya la habrán oído. La primera, estamos en un momento de transición histórico, evidentemente. O sea, hay la disrupción de la tecnología de inteligencia artificial en todos los marcos, eso es un hecho, y lo que antes eran previsiones para 30 o 40 años, pues ha tenido la virtud de que se han adelantado y ahora mismo ya las predicciones son de 5 a 10 años, ¿no? Cuando ahora se le pregunta a todos los expertos en inteligencia artificial qué predicciones tiene de aceleración en el cambio, pues antes funcionaba a base de años 40 o años 50 y ahora estamos en años en 5 o 10 años. Lo primero. Segundo, es una disrupción, ciertamente que desde el punto de vista nuestro es una disrupción enormemente sistémica y global, ¿no? Por ponerle un ejemplo, la forma de trabajar va a cambiar radicalmente. O sea, no vamos a trabajar de la misma manera. Alguien habla de la cointeligencia en el trabajo y esto va a ser enormemente trascendente. El trabajo va a cambiar en cuanto forma de actividad en el seno de la sociedad, va a cambiar radicalmente con la inteligencia artificial. De la misma manera va a cambiar la forma en la cual se va a organizar el trabajo. Ese trabajo no se va a organizar en los parámetros actuales, según los criterios actuales, sino que van a seguir otros criterios. En muchos casos todavía no sabemos qué criterios se van a utilizar, sobre todo porque no sabemos la máquina qué criterio va a utilizar. Y eso también es enorme e importante, como vamos a ver. Y va a cambiar la gestión de personas. O sea, en base a ese cambio tan radical del trabajo, en base a ese cambio tan radical en la organización del trabajo, va a cambiar cómo gestionamos a esas personas. Consiguientemente, desde ese punto de vista, la aplicación de la inteligencia artificial a lo que es las relaciones laborales implica cambio de lo que son las capas de fondo que sostienen a esa norma jurídico-laboral. Desde el punto de vista de la norma jurídico-laboral, pues el impacto va a ser enorme, pero vean ustedes lo siguiente. Desde el punto de vista regulatorio, el año 23-24 ha supuesto un cambio de paradigma y eso es enormemente importante. Porque hasta ahora vivíamos, y eso los juristas siempre nos hacía sentir incómodos, en un contexto virtualmente desregulado. O sea, la inteligencia artificial, sobre todo en gran medida y por el protagonismo de Estados Unidos, se consideraba que la regla general que tenía que seguir es dejar prosperar a los sistemas de inteligencia artificial, no regularlo porque toda regulación podía implicar un hándicap a ese desarrollo tecnológico. Ese paradigma ha cambiado y ha cambiado desde el año 23, o sea, estamos hablando del año pasado. Ha cambiado en Estados Unidos con la Executive Order que hay en materia de inteligencia artificial. Ha cambiado a nivel europeo con el reglamento de inteligencia artificial, un reglamento de inteligencia artificial que tiene unas consecuencias enormes, y ahora analizaremos algo de esto. Otra norma a nivel comunitario ha sido la directiva en materia de plataformas, en la cual, a pesar de que toda la atención se focaliza en la presunción de laboralidad, realmente mucho más importantes son los siguientes capítulos que hablan de gestión algorítmica en materia de plataformas. Y eso, desde el punto de vista de inteligencia artificial, es enormemente trascendente. Y después, a nivel internacional, se acaba de firmar el primer tratado internacional vinculante en el seno del Consejo de Europa en materia de inteligencia artificial. Se ha firmado hace unas semanas. Y es vinculante y, sobre todo, a él no solamente se va a unir los países del Consejo de Europa, sino también Estados Unidos y el Reino Unido. Consiguientemente, lo que les quiero decir es que ha habido un cambio de paradigma desde el punto de vista del marco regulatorio y eso es enormemente trascendente. En el ámbito laboral, pues en el ámbito laboral lo cierto es que nuestra normativa se caracteriza por una ignorancia casi absoluta en materia de inteligencia artificial. Hay alguna que otra norma paralaboral en materia de ley de igualdad y demás que habla de inteligencia artificial, en otros sitios se habla de gestión algorítmica, pero lo cierto es que nuestra norma fundamental, que es el Estatuto de los Trabajadores, hoy por hoy se mantiene al margen del desarrollo de inteligencia artificial. Lo que ocurre es que los roles que puede desempeñar la inteligencia artificial son tan enormemente importantes en el ámbito de relaciones laborales, y les voy a poner algunos ejemplos, que esa ignorancia de la norma laboral tiene que cambiar. De hecho, ahora mismo hay un grupo de expertos
así nos denominan, grupo de expertos que estamos viendo cómo sería el estatuto del siglo XXI neotecnológico, si queréis, ¿no? Es decir, ¿qué habría que cambiar del estatuto? Hay que cambiarlo muchas cosas, dicho sea de paso, para adaptarlo a estas nuevas tecnologías. Pero yo le voy a poner algunos ejemplos de utilización de lo que es la inteligencia artificial en el ámbito de relaciones laborales. Por cierto, puede ser tanto lo que llama el reglamento sistemas de inteligencia artificial generales, en la definición que da, multiuso, como sistemas de inteligencia artificial específicos. ¿De acuerdo? Hoy por hoy la batalla, como saben ustedes, incluso desde el punto de vista energético, se está dando en el sentido de que desarrollar sistemas de inteligencia artificial es carísimo. Es carísimo. Desde el punto de vista energético, ahí tienen los acuerdos ahora con la energía nuclear, el resurgimiento, por cierto, de la energía nuclear en base precisamente a los contratos que está haciendo las grandes multinacionales en relación a la necesidad de desarrollar sistemas que consumen una barbaridad y consumen muchísimo dinero también. Entonces, ahora incluso la alternativa que se está viendo por parte de empresas que no pueden competir con Microsoft, etcétera, etcétera, es el desarrollo de sistemas muy ágiles, pero sistemas más específicos en determinadas materias y que consumen mucha menos energía y consumen, en principio, mucho menos datos de lo que se necesita. Por cierto, los datos también van a tener un problema. Dentro de 2 años es cuando se terminan los datos que pueden adquirir, al menos libremente, los sistemas de inteligencia artificial en Internet. Y consiguientemente, a partir de ahí se plantea un problema. La inteligencia artificial ahora vive a base de datos. ¿Y de qué datos se va? Una vez que ha consumido todos los datos en el ámbito de Internet, ¿de dónde se alimenta? Va a tener que pagar, va a tener que ir a sistemas de alta calidad que se llaman, que son sistemas que hay que pagar para obtener esos datos. Pero el problema que se está planteando es el problema de cuando se empieza a alimentar de datos sintéticos. Esto es, se empieza a alimentar de datos que previamente ya han sido procesados por sistemas de inteligencia artificial. Y hoy por hoy es casi inevitable que esos sistemas tienen alucinaciones y son lo que se llaman datos corruptos. O sea, hay una cierta corrupción de esos datos. Con lo cual, el problema que tenemos ahora mismo en los sistemas de inteligencia artificial, aparte del tema energético, es el tema de la calidad de los datos que se va a alimentar. Pero bueno, vamos a partir de la base de que se va a utilizar tanto sistemas de inteligencia artificial de uso general como sistemas específicos. ¿Qué roles va a tener en el ámbito laboral? El primero de ellos es la obtención de datos. O sea, ahora mismo las empresas vivís de datos y eso no va a ser una excepción en la gestión de personas. Evidentemente que habrá límites a esos datos y eso es uno de los grandes desafíos. La minimización de datos de la ley de protección encuentra un enorme desafío en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral la tendencia de los sistemas de inteligencia artificial es a obtener contra más datos mayor, porque así funcionan más eficazmente. Y ahí se encuentra con un tope el tema de la minimización de datos. Bueno, desde este punto de vista ciertamente tiene un enorme desafío. Otro rol que juega, aparte de obtener todos los datos que pueda, el otro es proveer datos precisamente a la empresa, datos de calidad, datos en la cual pueda tomar decisiones, ahora entraremos en la decisión automatizada, pueda tomar decisiones. Pero en gran medida, una de las grandes utilidades, de los grandes roles va a ser el proveer datos. En base a eso de recopilar datos y proveer datos, un tercer desarrollo que va a tener la inteligencia artificial, que la está teniendo, por cierto, en el ámbito de gestión de personas, en el estudio que hay de la Universidad de Queensland con una consultora del año pasado, el 33% aproximadamente de las empresas están utilizando ya en gestión de personas sistemas de inteligencia artificial. O sea, no estamos hablando de un futurible, no, estamos hablando ya de una realidad. Y uno de los campos en el cual más se desarrolla es en el rol de la inteligencia artificial en cuanto seleccionadora. Se está aplicando a la selección de personal, se está aplicando a la selección de promoción de las personas. En el ámbito de selección hay un gran desafío, y ese desafío lo conoce muy bien la expresión, y es que prácticamente el proceso de selección está desjuridificado. No hay normas que se apliquen. La ley de empleo es curioso, que es del año 23, y sin embargo todo el periodo de selección lo deja prácticamente ausente de regulación, que es un periodo además enormemente complejo, complejo desde el punto de vista de derechos fundamentales, ¿no? ¿Saben ustedes la juridificación que ha sido la ley de paridad? La primera vez que nuestra normativa se juridifica el proceso de selección mínimamente son a la hora de establecer los consejeros
y consejeras que han de formar parte, y como ven ustedes, si no hay paridad, si no hay ese 40%, en ese caso se aplica un procedimiento que está en la ley de paridad que se acaba de aprobar, curiosamente. Y ahí habla también de alta dirección, del proceso de selección en alta dirección, que hay que aplicar también lo que habla, pero curiosamente esa alta dirección no es lo que entendemos los laboralistas por alta dirección, porque esa alta dirección ya ha sido un quebradero de cabeza cuando ha aparecido esta ley de paridad. Esa alta dirección se sobreentiende que es al directivo alto, no alto por físico, directivo alta, sino el comité directivo, digamos, ¿no? Mucho más allá. Y es el único ámbito jurídico en el cual realmente hay una regulación del proceso de selección para poder lograr la paridad. En cualquier caso, en el ámbito de la selección, y esto cuando lo explico en clase a mis alumnos se queda un poco horrorizado, ¿dónde se está aplicando? Pues sistema de inteligencia artificial en el cual hasta la tercera o la cuarta fase el candidato o candidata no ve a una persona, sino es la máquina exclusivamente. La máquina hace el primer screening y la máquina hace sobre todo la primera entrevista, en la cual ese candidato se encuentra con la máquina delante que le empieza a hacer preguntas. Esa máquina además está dotada de sistema audiovisual, con lo cual va a tratar tanto la gesticulación facial como la voz, como sobre todo cuando le pide que escriba. Como saben ustedes, nadie escribe de la forma igual. El teclado que utilizamos en el ordenador, cada uno es peculiar y por lo visto esto el sistema de inteligencia artificial pueda detectar si estás muy nervioso o no estás muy nervioso, de qué carácter tiene. No es lo mismo apretar muy fuerte la tecla que hacerlo suavemente, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el proceso de selección en manos del sistema de inteligencia artificial, que ahora mismo nosotros es dudosa la aplicación que puede tener, en Estados Unidos está teniendo una aplicación en empresas multinacionales bastante generalizada. Y consiguientemente nos plantea a los laboralistas una serie de problemas ciertamente graves desde el punto de vista sobre todo de derecho de intimidad personal, si queréis, incluso de intimidad física. Primera, otro ámbito en el cual hay que tener en cuenta este tema, la inteligencia artificial en cuanto gestora. O sea, ahora mismo, y eso afortunadamente a los abogados laboralistas nos viene muy bien porque nos da muchísimo trabajo, pero la hiperregulación que hay en materia de tiempo de trabajo, en materia salarial o en materia funcional, hace que cada vez sea... Yo admiro lo que tenéis que gestionar directamente todos estos temas en las empresas porque es de una complejidad jurídica enorme, Pues bien, lo que se está estudiando es cómo se aplican los sistemas de inteligencia artificial a todo el tema de tiempo de trabajo. Aplíquenlo ustedes al artículo 12 del Estatuto, a lo que son las horas complementarias, que prácticamente hay que tener una calculadora para ver si uno se ha pasado o no en las horas complementarias. Por eso el sistema de inteligencia artificial en gran medida te lo va a poder solucionar. El tema del salario variable. El salario variable, aparte de todo, es un quebradero de cabeza a la hora de establecer los criterios. Los programas van cambiando continuamente. Oiga, ahora vamos a utilizar toda la facturación del grupo de empresas. Ahora vamos a utilizar la facturación de la empresa. Ahora la del departamento. Ahora la del equipo. Y ahora la tuya personal. Bueno, esos criterios, la conjunción de esos criterios y además que no haya discriminación en la aplicación es de una complejidad enorme. En teoría te dicen el sistema de inteligencia artificial te lo va a solucionar en la gestión. O las funciones van a cambiar radicalmente. Si algo es claro es que los trabajos que hay ahora mismo en un tanto por ciento altísimo van a desaparecer. Nos vamos a encontrar ante funciones diferentes en las cuales el reinado va a pertenecer a la polivalencia precisamente. Y eso los sistemas de inteligencia artificial lo van a poder gestionar. Otra utilización. ¿La inteligencia artificial qué es? Un instrumento de trabajo. O es, por el contrario, puede ser también un espacio de trabajo, el lugar de trabajo, el lugar virtual de trabajo. Esto nos plantea también unos desafíos enormes. No les quiero introducir en lo que nos va a venir desde el punto de vista del metaverso, pero yo creo que es importante que vayamos pensando qué ocurre desde el punto de vista laboral cuando quien presta la prestación, y eso habrá que ver si hay un inspector en el metaverso también, si vamos a tener la inspección de trabajo en el metaverso. ¿El avatar de quién es? ¿El avatar que está trabajando en el metaverso es mío? Hay un avatar, Salvador del Rey, que está haciendo una función. ¿Eso de quién es? Mío, porque está utilizando mi persona. Y lo que haga ahí, ¿de quién es responsabilidad? Será de la empresa, si el metaverso es de la empresa, pero yo tendré que tener alguna responsabilidad. ¿Cómo se aplica la sanción disciplinaria? O incluso las direcciones. O sea, ¿qué nivel de autonomía voy a tener yo al hacerlo o es la máquina la que me va guiando? ¿No?
Con lo cual, lo que le quiero decir es que la aplicación de la inteligencia artificial desde el punto de vista del lugar de trabajo, ríanse ustedes de los problemas que nos plantea el teletrabajo ahora mismo. Eso va a ser nada comparado con la problemática en el metaverso, si es que Zuckerberg tiene razón, y evidentemente el metaverso va a ser el próximo lugar de trabajo, el próximo desafío. La inteligencia artificial en cuanto conegociadora, ¿no? Yo he hecho la prueba ahora mismo, yo soy árbitro aparte de abogado, y he hecho la prueba en 2 arbitrajes que he tenido, uno a nivel nacional y otro en Cataluña, y he hecho la prueba con Copilot. Lo digo, y no tengo acciones en Microsoft, pero he hecho la prueba al respecto. Realmente la ayuda es increíble, E incluso la ayuda desde el punto de vista de los conegociadores, de los negociadores, puede ser increíble. Todo el tema de la información sobre yo me he metido sobre todo para decir, dame cláusulas de convenio colectivo que regulen tal tema. Oye, lo que pasa es que hay alguna que otra alucinación, y ese es el problema. O sea, de 5 o 6, al menos la experiencia, una alucinación me mete seguro. A veces es muy fácil de detectar, cuando dijeron, por ejemplo, que ETA, busqué una sentencia de libertad de expresión, y me salió una sentencia diciendo que ETA había matado a Adolfo Suárez, y prácticamente me pasé, sí, prácticamente me lo creí, sí, pero me decía, bueno, Carrero Blanco y Suárez, esta sentencia trata sobre apología del terrorismo, del asesinato por parte de ETA de Carrero Blanco y Suárez, y me paso a la siguiente y digo, oye, espera un momento, para mí Carrero Blanco lo tengo claro, lo de Adolfo Suárez no lo tengo ni mucho menos claro, era una alucinación, pero después me fui a la sentencia y no era esto. Y alguna que otra también me ha dado en convenio colectivo que me ha confundido banca con caja de ahorro, también me ha confundido este tema. Pero en el proceso de negociación, evidentemente que la inteligencia artificial va a ser una ayuda fundamental desde el punto de vista de información, de cláusulas tipos, de cláusulas de mejores prácticas. Eso va a ser increíblemente ágil al respecto. Ahora bien, relacionado con esto, ¿se acuerdan ustedes de la película de Pulp Fiction de Mr. Wolf, el que solucionaba todos los problemas? Pues bien, la inteligencia artificial, y eso es lo que estamos dándole vuelta también desde este punto de vista, el arbitraje digital. Puede ser, mediador lo tengo claro, me refiero al nivel de maduración actual, ¿no? Ya aplicarlo a temas como hacen en la Unión Europea, como sabe, en materia de consumo y demás, a mí eso ya me cuesta más trabajo visuarlo, pero yo creo que tenemos que seguir con la idea de que puede ser un coárbitro, nos puede ayudar a identificar zonas de acuerdo en la mediación y zonas de acuerdo también posible o decisorio en materia de arbitraje. Hoy por hoy, de todas maneras, teniendo en cuenta que el arbitraje en este país no tira, el arbitraje laboral, si encima además se le mete que el arbitraje va a ser digital, va a ser cuando tire menos todavía, ¿no? De modo que, pero bueno, en elecciones sindicales no creamos, en elecciones sindicales ahí puede tener a lo mejor un papel, porque me dicen, y aquí hay algún que otro experto, muchos expertos que han estado en arbitraje en elecciones sindicales, la verdad que podría ayudar. Pero a mí, ¿dónde me plantea el problema? Y ahora voy con el tema de decisiones automatizadas, el tema desde el punto de vista laboral. Miren ustedes, el artículo 1 del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que por cierto ahora en febrero ya entra en vigor obligaciones que se contemplan en ese reglamento desde el punto de vista laboral, como es el deber de alfabetización, y esto entra en vigor en febrero del año 25, con lo cual las empresas van a tener que alfabetizar, tienen la obligación de alfabetizar a toda su plantilla en lo que va a ser el uso de inteligencia artificial, con lo cual entonces un nuevo deber en materia de deber de información. El artículo 1 nos dice que el sistema, que por cierto da un concepto enormemente amplio de inteligencia artificial, y esto tiene consecuencias prácticas muy importantes, nos habla de 3 funciones, entre otras, de inteligencia artificial. Es la que hace recomendaciones, predicciones y decisiones. Los 3. Que haga recomendaciones, ningún problema. Oye, eso es lo que además más aprecio ahora mismo a nivel de gestión. Oye, recomiéndame, etcétera, y lo va a hacer. El tema predictivo, ahí ya es un problema, porque claro, por ejemplo, oye, dime a quién puedo contratar, quién de estos, lo digo, la utilización en la práctica que se está haciendo, dime entre estos 2 o 3 candidatos, tú que me predices quién va a ser el que teniendo estas características va a poder desarrollar lo que yo quiero, va a poder ser un mejor trabajador o buena trabajadora. Eso es un problema, sobre todo que, miren ustedes, tenemos una tentación a seguir el dictado de la máquina.
Eso está comprobado científicamente y va a ser algo que plantea desde el punto de vista, y ahora lo vamos a ver en decisorio, desde el punto de vista incluso ético, plantea unos problemas ciertamente importantes. Pero bueno, es que puede predecir. Me está diciendo algo que nosotros estamos muy limitados. Estaba leyendo el otro día por qué nosotros somos muy malos prediciendo. Somos personas, solamente hay algunos que son muy buenos. Einstein, etcétera, etcétera, pero se cuenta con los dedos de la mano. Por lo visto, hay que tener no sé qué composición neuronal para ser un buen predictor. Ahora, eso aplíquenlo ustedes a la máquina. La máquina va a estar totalmente, en teoría, dotada de todos los mecanismos, sobre todo los sistemas neuronales, para poder predecir. ¿Quién se aparta de las predicciones de la máquina cuando dice, no, es esta persona? Bueno, pues vas a tener la prueba en contrario y decir, no, esta persona no, la otra. Y eso me lleva al último tema, que es el que probablemente ahora más nos preocupa. Aparece en la organización de la empresa un potencial, déjenme poner, potencial nuevo foco de decisión. O sea, hasta ahora hemos tenido claro que la decisión pertenece a la empresa, las facultades empresariales en la empresa y por delegación los directores, ¿de acuerdo? Pero de pronto de aquí que aparece algo, ese sistema de inteligencia artificial, que según dicen 10 años va a ser más inteligente que nosotros, yo ahora mismo no sé si eso va a ser verdad. Ahora mismo me quedo con lo que tenemos, que ya es mucho, y lo que tendremos de aquí a 5 años. Yo no estoy diciendo que nos sobrepase, estoy diciendo que va a ser sistemas enormemente competitivos, enormemente eficaces. Y esas máquinas, como llama, que por cierto llama a programa, le llama máquina el artículo 1 del reglamento, esas máquinas nos van a tomar decisiones. Eso es lo que dice el reglamento, van a poder tomar decisiones. Eso va a ser jurídicamente eso es así. Si nosotros vamos a admitir que la máquina tome decisiones o no. En el ámbito laboral, como ustedes saben, tenemos un problema, que es el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, junto con el artículo 13 de la Ley de Protección de Datos, nuestra Ley de Protección de Datos. Yo acabo de dirigir ahora mismo una tesis sobre decisiones automatizadas de inteligencia artificial, y la tesis está muy bien, pero uno de los problemas que tiene es que no me ha solucionado el problema que yo tenía con el artículo 22. Oye, el artículo 22, ¿saben ustedes qué dice? No se pueden tomar decisiones automatizadas, y pone excepciones. Consentimiento. El problema es si el consentimiento en el ámbito laboral es un consentimiento que se da libre o no se da libre. Otra excepción, cuando sea necesario para la realización o ejecución del contrato. Y uno dice, ¿la inteligencia artificial es necesaria para la ejecución del contrato? Por ahora no. ¿Qué va a ser? A mí no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda en la utilización de gestión de personas, porque va a ser tal nivel de eficacia que va a tener, no solamente en coste, sino en rapidez. Alguien me decía, de una multinacional española, me decía, mira usted, yo para rellenar estos puestos de trabajo, para tener las personas esos puestos de trabajo, antes necesitaba 3 meses. O sea, yo tenía que hacer un llamamiento a los directores de recursos humanos en distintos países y yo estaba 3 meses, dale que te pego. ¿Sabes cuánto tarda ahora mismo? Una semana. En una semana ya tengo los candidatos a través del sistema de inteligencia artificial, los candidatos que me dicen que va a ser idóneo en base a estos criterios. O sea, la eficacia va a ser enorme. Y la cuestión es, ¿quién se aparta de una máquina que toma decisiones en materia de gestión de personas? O sea, existe, eso saben ustedes que se llama técnicamente el sesgo algorítmico. Es decir, la tendencia a seguir lo que me diga la máquina. Y eso nos plantea un problema desde el punto de vista de la facultad de dirección de la empresa. Porque ¿quién toma la decisión? Me va a decir el empresario, el responsable. De acuerdo, pero ¿quién toma realmente la decisión? Porque lo que se hace es validar. Ustedes dicen, bueno, es que nos quedamos tranquilos en conciencia diciendo, es que vamos a validar la decisión. ¿Pero qué vas a hacer para validarlo? Aparte de saber qué te dice A. ¿Vas a investigar tú, vas a seguir todo el proceso de toma de decisiones de la máquina? Eso es imposible hoy por hoy. Cuando el acuerdo de empleo, el 5º acuerdo de empleo, y el otro día lo estábamos tratando en Huelva con la responsable sindical de comisiones obreras, con Maricruz, cuando dice el 5º acuerdo, hay que tener un control humano de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Realmente eso es realista? Es realista que nosotros hoy por hoy, en los sistemas neuronales mínimamente sofisticados, no tenemos el control de cómo se están procesando los datos. Tenemos algo de control, tenemos control de qué datos se incluye, tenemos el control y vamos a ver los resultados que hay, pero el proceso interno, ese proceso, decir que podemos controlarlo humanamente, no es cierto técnicamente.
Y en eso están de acuerdo. Y de hecho ahora mismo el MIT lo que está trabajando es para ver sistemas a través de los cuales realmente eso puede ser una realidad. Pero hoy por hoy no la es. En esos sistemas de alta gama que se llaman, esos sistemas hoy por hoy no se pueden controlar humanamente cuál es el proceso a través del cual llega a una decisión. Ni siquiera se puede controlar, dicho sea de paso, el input de datos, sobre todo cuando lo metes en Internet para que saque todos los datos posibles. Eso ya es otro problema. Desde ese punto de vista, ese es el gran desafío que nosotros nos vamos a encontrar, que en la gestión de personas, en un momento determinado, la confianza, a pesar de que nosotros nos quedemos tranquilos, en conciencia, diciendo, no, vamos a validar esa decisión, pero eso va a ser una validación formal. Al final, en muchos casos, cuando a ti te dé la máquina, te diga, esta es la persona que tiene que hacer esto, este es el salario que tienes que pagar, esta es la composición de tiempo de trabajo más eficiente, a mí me cuesta mucho pensar en una serie de años que nos vamos a apartar de aquello. Y esto se está dando ahora mismo en medicina. Yo no sé si lo habéis tocado aquí en inteligencia. En medicina, lo que es, por ejemplo, Watson Medicine, de IBM, ¿qué médico, cuando a ti te dice, mire usted, en base a todos los datos que yo le he dado, esta persona tiene cáncer de colon? ¿Qué médico se aparta de aquello? Cuando te dice que hay un 80%, ¿se acuerdan ustedes que los americanos siempre dicen, los litigios, los abogados lo saben? A mí dame los tantos por ciento. ¿Qué tanto por ciento? Entonces a un abogado le revienta, porque un abogado siempre lo que le gusta decir es depende. Depende no. A mí dame un tanto por ciento, no me digas depende. Oye, un 80%. Y si a ti la máquina te dice un 80% que tiene cáncer de colon, ¿quién es la persona que va a estar dispuesta a decir, no, 20%, tú no tienes cáncer de colon? Eso cada vez va a ser más complicado. Eso estoy dando ahora mismo en medicina. Y es un problema que se está planteando porque al final, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? El médico. IBM, de luego, ya he dicho, yo no soy responsable ni por aquí. ¿Va a ser responsable el hospital? ¿Quién va a ser responsable de cuando esa persona después la abren después y resulta que no lo tiene? Y la máquina decía que tenía un 80% en base a alucinación, a lo que fuera. Aplíquenlo eso ustedes en la gestión de personas. Con lo cual, los juristas nos encontramos ante un posible foco nuevo de decisiones, en el cual, a pesar de que formalmente le rodeemos de la validación humana, lo cierto es que va a ser un componente totalmente importante, totalmente decisivo en la gestión de personas, y desde el punto de vista laboral, evidentemente, nos enfrentamos a los derechos fundamentales que antes mencionaba María José, que es derecho de intimidad, derecho de igualdad y no discriminación, prevención de riesgos laborales. Oye, nos encontramos con más, Por ejemplo, libertad ideológica. O sea, yo me voy a oponer a trabajar con máquinas. Alguien me decía, mire usted, a mí que hay una máquina que me mire a los ojos, esto es algo como cuando a alguien no le gustan los langostinos porque le están mirando los ojos, ¿no? A mí trabajar con algo, como es los robots, saben ustedes que los robots humanoides movibles, pues ahora está conociendo un renacimiento en base sobre todo no solamente al adelanto desde el punto de vista de ingeniería, sino desde el punto de vista también de sistemas de inteligencia artificial que antes tenían que estar conectados con la cloud, etcétera, etcétera, y ahora mismo tienen una composición diferente. Yo voy a trabajar con alguien que me está mirando a los ojos, una máquina y demás, porque saben ustedes que los robots, el elemento fundamental son los ojos, es lo que más tienen que cuidar porque es lo que más denota en una. Yo me voy a decir, mire usted, yo no trabajo con una máquina, yo no trabajo con un sistema de inteligencia artificial. Imaginaros que es que cada vez que entramos en la empresa, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, lo que abro es el sistema de inteligencia artificial. Y yo estoy 8 horas en el sistema de inteligencia artificial, que dicho sea de paso, cada vez me conoce más. Porque cada vez, si además tiene reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de texto, me va a conocer mucho mejor que mi madre, mi mujer, mis hijas, etcétera, etcétera. Ese sistema, yo me voy a poder decir, oye, objeto ideológicamente, pues probablemente no. Esto va a ser lo mismo, y con esto termino, que el transhumanismo, que me parece que lo vaya a trabajar, ¿no? Ahora mismo el problema que se está planteando es cuando a una persona se le dice, oye, te colocas un chip aquí, de forma que tienes un rendimiento muchísimo mayor, oye, es totalmente voluntario. Pero claro, si resulta que el que se coloca el chip va a ser promocionado mucho más que yo soy menos productivo que el que se lo coloca el chip, ¿qué hago? Es discriminatorio cuando no promuevo al que no se ha colocado el chip porque tengo uno más productivo. Bueno, estos son algunos de los problemas que le quería citar. No son tan problemas tan inminentes y prácticos como de aquí a medio año, pero son donde estamos. Y es evidente que en 5 o 10 años vamos a tener planteado desde el punto de vista jurídico, y espero que mi alma mater esté a la vanguardia de los estudios de ese tema. Estoy seguro que los profesores tan buenos en derecho laboral que tienen lo serán. Muchísimas gracias.
Bueno, pues como han podido comprobar, tenía razón Miguel, el profesor Rodríguez Piñero, porque bueno, nos ha dado, como siempre, pues una cantidad de ideas que ahora hay que procesar. Y además yo le agradezco algunas, en particular el tema de los laudos arbitrales, que también me dedico a eso, no se me había ocurrido meterme por ahí, pero bueno, lo voy a hacer. No te fíes mucho, no te fíes mucho. Ahora creo que hay tiempo para que intervengamos, para que preguntemos. Juan. Bueno, para que sirva de contexto, me presento. Yo soy Juan Casal, soy inspector de trabajo en excedencia y ahora estoy de abogado. Llevo 7 años en Cuatrecasa, en un despacho de abogados que, como saben, es de los que está más a la vanguardia tecnológica. Entonces yo, lógicamente, mi tema es la inspección de trabajo. Y entonces, mi análisis es que la inspección de trabajo sigue igual. O sea, la inspección de trabajo, todo lo que ha contado María José, que está muy bien, realmente es muy antiguo, se ha quedado muy antiguo. La inspección de trabajo en los 30 años, yo entré hace 30 años, estábamos a la vanguardia, efectivamente, pero se ha quedado. Yo que estoy ahora en el mundo de la tecnología, nosotros en Cuatrecasa estamos utilizando ya la inteligencia artificial generativa. O sea, lo que ha explicado María José no deja de ser un cruce de datos más o menos sofisticado, más o menos con inclusión de temas predictivos, basados en la experiencia, en lo que tienen sus propios sistemas informáticos, pero al final es un cruce de datos. El reto es la generativa. Nosotros en el despacho, además de tener contacto con muchísimas grandísimas empresas tecnológicas y ver cómo están funcionando, hemos tenido formación interna. Y yo asistí a una formación hace 6 meses y otra hace un mes. Y ahí ya llegué a la conclusión de que esto, o sea, yo diciendo de Salvador, esto no son ni 5 años ni 10, esto es ya. Y lo que hace la máquina ya, y lo que ha progresado en 5 meses desde el punto de vista de la generación de conocimiento jurídico, es brutal. Y yo se lo decía a mis compañeros. Yo decía, los que tenemos más de 50, nuestro trabajo a partir de ahora va a ser intentar hacer lo que ha hecho Salvador con los laudos, empezar a funcionar la maquinita y, sobre todo, controlar que la maquinita funcione. Los alumnos que están aquí detrás van a trabajar con eso, como bien decía Salvador. O sea, igual que ahora abrimos Windows, vamos a trabajar ellos van a trabajar en un entorno absolutamente de la máquina. Absolutamente. Su trabajo va a ser ahí, preguntándole cosas a la máquina. Y el problema, desde mi punto de vista, lo tienen los que tienen entre 30 y 40 y 50 años, que le quedan muchos años de ejercicio profesional y se tienen que poner las pilas de una forma brutal. Y después está otro reto, el del aprendizaje, que ya no me quiero extender. Entonces, ciñéndome a la inspección. La inspección, desde mi punto de vista, y yo te lo digo como que al final volveré a la inspección porque soy inspector, porque es algo que lo he vivido toda mi vida, y te lo digo como representante del sindicato mayoritario, que es la UPIT, lo que os están diciendo es predicción, es detección de fraude, pero no es una herramienta de ayuda al inspector, que eso ya existe en el mercado. Lógicamente es una administración pública y va a tener unas restricciones presupuestarias evidentes, pero la tecnología, o sea, que tú llegues a una inspección con 50 documentos PDF, que lo mete en un instante el inspector y tú le preguntas, quiero que de estos 50 documentos me saques esta información sobre cómo gestionan esto, cómo gestionan... No, pero ahora, siguiente pregunta. Dime cómo No digo que el reto, también lo que decía Salvador, controlar eso no es nada difícil, pero es que esa es la herramienta, eso ya está. Eso ya está, eso no son 5 años ni son 10, eso ya está. Y eso la inspección está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Te lo digo como, no sé si hay alguna previsión en lo que tú tienes la suerte y tenemos la suerte de estar con ella aquí presente, de que ella está
informada al detalle de todo lo que se va haciendo en la dirección general. Pero desde el punto de... O sea, yo no sé si tendrán más información sobre si eso lo tienen previsto de alguna forma, porque aquí tenemos la suerte de estar en un ámbito académico. Si se hubiera dicho lo mismo en un ámbito de empresa y sobre todo de gran empresa, se hubieran dicho, uff, qué bien, qué lejos está la inspección de nosotros. ¿Vale? No sé si tiene más información sobre si os vais a tener herramientas verdaderamente de ayuda al inspector en su actuación corriente. No nos olvidemos que la Inspección de Trabajo ejerce una potestad sancionadora, una potestad del Estado. Entonces tenemos unos límites, una garantía que ahora mismo a lo mejor no se están aplicando en las empresas privadas porque no tenemos esta normativa reguladora. Como ha dicho el profesor, realmente en relaciones laborales tenemos 2 articulitos para garantizar la información. Entonces, yo soy inspectora, siempre he sido inspectora, no he salido de la inspección y estoy ejerciendo un poder del Estado. Entonces, tengo una serie de garantías que tengo que respetar. Eso por un lado, y por eso estamos limitados. Por otro lado, desde que tú saliste de la inspección a hoy no te puedo imaginar cómo ha cambiado la planificación. ¿Qué? Mucho. Es decir, ha cambiado la capacidad de planificar. Como he dicho, la herramienta la utilizamos, una de sus funciones es planificación de actividades. Y accedemos a tantos datos que no solamente son acceder a datos y cruce de datos, claro, son cruces de datos, pero aplicando una regla, unos algoritmos que nos van a determinar unas reglas y que van a determinar en qué campañas actuamos. Yo no sé, déjame que acabe, Juan. Entonces, esto ha evolucionado. Dice, no ayuda al inspector, es que yo no estoy aquí diciendo cómo ayuda la inteligencia artificial al inspector o a la inspectora de trabajo en concreto. No estoy hablando de eso, sino cómo ayuda al sistema a determinar los incumplimientos y los fraudes. Y en eso se ha avanzado muchísimo. Otra cosa es que los inspectores somos los que somos. Ahora, hace poco, hemos pasado de 1000 a nivel nacional, es decir, somos muy pocos. ¿Cómo nos ayuda el inspector? Yo no quiero entrar porque esto ya sería más un tema sindical, ¿vale? De las capacidades, los medios de que dispone la Inspección de Trabajo para poder actuar. Pero que, ya te digo, no estoy hablando como inspectores cómo me ayuda a mí a trabajar, sino cómo ayuda al sistema y cómo ayuda a los trabajadores, y se está detectando muchísimo más incumplimientos de los que se podía detectar antes con esta herramienta, porque es más eficaz, porque este acceso a los datos está haciendo que... Ahora, claro, ¿cómo se traduce esto en las actuaciones concretas? Porque si los inspectores somos los que somos, no somos más, y los medios son los que tenemos, no tenemos más, pues en lo que he dicho, se está estudiando cómo gestionar esta información para que esto sea eficaz. Y si tienes más información, como comprenderás, Juan, no te la voy a decir, y la voy a decir en un lugar público que está manejando el Ministerio de Trabajo con estos datos, con esta información, ¿vale? Bueno, también, Salvador, estuviste ayer con la directora general, no creo que te diera mucha información. A mí no me cabe la menor duda, claro, de que vaya a ser, Juan, claro. Y como sabéis, yo tengo especial aprecio a la Inspección de Trabajo, incluso por razones familiares, aparte de amigos tan buenos como tú. A mí no me cabe la menor duda que la Inspección de Trabajo va a ser de los cuerpos que va a estar más avanzado en esta materia. Y déjeme te digo lo siguiente respecto a lo que hay ahora y lo que va a haber. Vamos a ver. Nosotros ahora estamos en un proceso de sistemas de inteligencia artificial aplicativos que ahora mismo es excelente en determinadas aplicaciones. El reto de la inteligencia artificial que llama de uso general, el reglamento, ese en principio, y por eso está en el reglamento, dicho sea de paso, porque si no, no se hubiera preocupado del reglamento. El reglamento lo ha incluido porque sabe el desarrollo que va a tener. Hoy por hoy, al menos la multifuncionalidad de los sistemas de inteligencia artificial, y esto a nosotros nos concierne especialmente en relaciones laborales, hoy por hoy está limitada. Cuando yo te digo 5 o 10 años, ¿qué es? 5 o 10 años es un sistema de inteligencia artificial que ha llegado a la denominada singularity y resulta que nos sobrepasa a nosotros en inteligencia. A eso me refiero. ¿Cuál es el reto que tiene? El reto que ahora nos estamos dando cuenta que tiene es lo siguiente. Nosotros somos, en ese sentido, una máquina perfecta, porque nuestras decisiones no solamente dependen de las neuronas, depende del olor, del tacto, depende de toda una serie de cosas que hoy por hoy los sistemas de inteligencia artificial, hoy por hoy, no tienen tan desarrollado como nosotros tenemos. Cuando yo tomo una decisión, decir, oye, yo vengo a una mesa redonda en mi alma mater, ¿qué es lo que a mí me impulsa ahí? Simplemente un proceso neuronal
en el cual no hay sentimientos metidos por medio, no, a mí me impulsa toda una serie de sensaciones que he tenido desde que estudié la carrera en la facultad de Derecho. Y eso que es la generalización en un momento determinado, en la toma de decisiones, hoy por hoy las máquinas la tienen limitada, pero no la van a tener de aquí. Y ese es los 5 o 10 años que yo te decía. Antes, cuando presentamos nosotros en un proyecto que tú conoces, el proyecto Tecnos, en el Instituto Cuatro Casas, cuando nosotros lo presentamos hace unos años, que vino la presidenta de BIEM España, me ponía el límite de 2050. Hoy por hoy ese límite, como sabéis, está totalmente barrido. Ahora mismo el Musk dice que lo vamos a tener el año que viene. Yo no me lo creo. Él mismo reconocía que se equivocaba en las predicciones, pero que le divertía hacerlas. Bueno, él ha hecho la predicción de que el año que viene vamos a tener sistemas de inteligencia generales. Yo no lo creo. No, es decir, en serio, la gente que hablan de 5 o 10 años, que son los que creen que vamos a tener un sistema ya generalizado multiuso. Lo que pasa, y ese es un problema jurídico mil pares de narices, que va a estar en manos de determinadas empresas que son los que tienen dinero para alimentar esos sistemas, que cuesta una barbaridad. Y es un reto jurídico desde el punto de vista del control al respecto. Perdón. Sí, yo, con el permiso del decano y de los organizadores del Congreso, pues, iba a preguntarle a los tres un tema que de alguna manera ha salido, ¿no? O que ha sido el principal, a mi juicio, ¿no? Que es lo relativo a la selección. Porque al principio, en la exposición, aparecía algo así como la regla XX4 referida a la discriminación en acceso al empleo. Entonces quería preguntarle en particular si nos podía comentar algo más sobre eso. A la representante de Endesa, hasta qué punto están utilizando la inteligencia artificial en este terreno en la organización. Y a Salvador, pues la verdad es que esta última intervención en la que ha aflorado la humanidad de las decisiones, la de los 5 sentidos, pues hasta qué punto, bueno, dice, bueno, yo selecciono al mejor responsable para no sé cuántas delegaciones en base a... Pero las personas después se integran en las organizaciones y no solo es el bagaje de lo que hayan hecho antes, sino que es convivir allí y compaginarse con la cultura de la organización. Entonces, yo creo que de alguna manera, en la última parte, las personas tienen que intervenir y no solo apoyarse en lo que le diga, dijéramos, la máquina, ¿no? Primero, en cuanto a la regla o la campaña XX3, creo, ese no es el nombre. Bueno. Esos son nombres que le he puesto yo para no... A Juan Cerribo, que sabe los nombres de las campañas que realizamos en muchas empresas, porque están recibiendo citaciones continuamente, y le indicamos que la actuación se va a hacer en el marco de esta campaña. Así que la empresa sabe que la vamos a investigar por este tema. Y ese nombre me lo he inventado, ¿no? Tiene otro nombre. En esta campaña en concreto, lo que se hace es, como instrumento de planificación, ¿qué criterios seguimos? Pues básicamente hemos decidido que investigar pues, aquellas empresas en que, perteneciendo a sectores de actividad en que a nivel nacional existe proporción de hombres y mujeres, y eso se ve accediendo a los CENAI, pues determinadas empresas perteneciendo a ese sector pues no tienen mujeres o tienen muy pocas. Y esto es simplemente, esta regla, esta campaña es un criterio para seleccionar a las empresas que se investigan. Eso no significa que esté discriminando a las mujeres en el acceso al empleo, simplemente que las vamos a investigar. Entonces se investiga, si se determina que existe discriminación, pues se requerirá, se iniciará procedimiento. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, pues no se determina que existe discriminación, sino que existe una causa objetiva y razonable que ha determinado que en esa empresa concreta, en ese momento determinado, pues no hay mujeres. Es decir, no estamos todavía investigando los sesgos de género, los procesos de selección, aunque sí, ya en el marco de esta campaña también pedimos a las empresas pues que nos aporten los currículos, los criterios y los sistemas de selección de personal que tienen, pero no estamos en la fase de examinar los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la selección de personas. Eso se hace cuando hay una denuncia concreta y ahora mismo no se está haciendo pero que esa campaña se dedica a eso. ¿Cómo lo ves tú, Rachel? Pues nosotros realmente lo que es el proceso de selección, la primera fase del proceso de selección la tenemos externalizada. Entonces yo intuyo, lo digo sin conocimiento exacto de causa,
que seguramente la primera criba para identificar el perfil del empleado que se busca, pues evidentemente usarán algún tipo de sistema de inteligencia artificial, no generativa probablemente, pero sí como del tipo de la que has estado tú comentando, de cruzar de datos, de que coincidan con los requisitos del puesto. Y luego sí, es verdad que la segunda parte, ya cuando hay varios candidatos seleccionados, ya sí entra directamente, nosotros no entrevistamos a través de un ordenador, una máquina que te entreviste, sino primero pasa con el consultor y después en la última fase pasa con el gestor, la persona para la que directamente va a trabajar la persona. Pero evidentemente entiendo que ahorra mucho tiempo, no es lo mismo leerte todos los currículums que ya seleccionarte directamente. Entonces, que si el futuro es que una máquina te entreviste, no lo sé, nosotros de momento no lo eso es tenemos. presente, Raquel, eso es presente. Digo en ahora Endesa, mismo. en Endesa. Sí, sí, eso es presente ahora mismo, sí. Sí. No, pero fíjate, relacionándolo, claro, se ha comprobado los sesgos que tiene la máquina en tema de selección. O sea, por ejemplo, el primer desafío, ¿qué datos pides en el currículum vitae? O sea, tú dices, yo me acuerdo hace años, en una reunión que tuvimos con una empresa española que se quería establecer en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya estaban los currículums ciegos. O sea, tú había determinados datos, no tenías que poner fotografías, porque ya entonces... pero claro, el problema se iba aumentando, porque nada más que ponga el nombre, ya vas a saber más o menos, bueno, de que puedes tener un origen étnico determinado, ¿no? Por ejemplo, el tema del distrito. En cuanto tú dices, no pongas la calle, pero vamos, si pones el distrito ya más o menos vas a saber por dónde anda socioeconómicamente, ¿no? Claro, y esos son los datos que alimenta la máquina, con lo cual entonces estamos limitando y tú dices, bueno, ¿qué datos entonces le doy a la máquina para que haga la selección? Entonces se dice, solamente profesional, experiencia profesional, no le den ningún otro tipo de datos más. Pues a pesar de eso, a pesar de dar limitadamente datos profesionales, resulta que las máquinas lo utilizan empresas externas, que son las que están haciendo negocio, dicho sea de paso, con sistemas de selección. Resulta que hay un tanto por ciento exagerado de rechazo de personas de determinados colectivos étnicos, si queréis. Consiguientemente, y el problema que hay es que no saben cómo la máquina ha llegado a esas conclusiones. Es decir, el problema que hay aquí es que como no controlas, desde el punto de vista de los sistemas neuronales, que son los que se están, no controla, no puedes controlar, porque son yo no sé cuántas variables que tienen millones y millones, resulta que ha llegado a unas conclusiones que el problema que es la tendencia a creértelo. El problema no es que el problema es que te lo creas, es decir, el problema es que digas, no, pues esto realmente es así, ¿no? Ese es el gran reto que hay ahora mismo, el que las máquinas te dan perfiles ya con sesgos y es muy difícil de controlar qué sesgos te dan, incluso limitando los datos que le estás dando, ¿no? Efectivamente, es un problema y además yo pienso que es que muchas veces el sesgo lo tenemos las personas, entonces inconscientemente se lo estamos dando a la máquina. Pero si me permite, María José, lo que te dicen las empresas que están vendiendo eso, dice, yo voy a tener menos sesgo, esta máquina va a tener menos sesgo que tu selector de recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque tú al menos vas a tener una cierta posibilidad con respecto al resultado de la máquina. Yo te debía garantizar que Pero ahora, la persona que lo está haciendo, esa persona va a tener unos sesgos que tú no vas a poder determinar porque además están incluso más ocultos de lo que tiene, ¿no? Y otro tema en materia de acceso al empleo que está ocurriendo ahora y es que un arma de doble filo es cuando se están pidiendo determinados requisitos, por ejemplo, y además que está saliendo empresa, ahora hay una gran empresa de estas plataformas digitales pidiendo personas al colectivo LGTBI. Claro, entonces, como voy a pedir como requisito para el acceso al empleo, no, es que para fomentar la diversidad. Entonces, claro, dice, bueno, es que es un problema. Es un problema. Y hay veces cuando te preguntan tú rellenas una ficha, cuando te están haciendo entrevista de trabajo, te dicen número de hijos. Claro, esto es, si tengo hijos, pues existe menos probabilidades que me contraten, porque sobre todo si son pequeños. Entonces, no, esto es para Hacienda, porque te tengo que después hacer la retención para Hacienda. O el tema de la edad. Tú no puedes preguntar la edad, pero si es para un contrato de formación, o si quiere una bonificación para un mayor de 45 años, si no se la da, no se lo puede hacer. Entonces, es que el tema de la selección, igual que no está regulado en el estatuto, es que es tan complicado. O no sé si habéis escuchado, además que ha salido en prensa últimamente, una empresa sevillana, un bar que ha salido en todos lados, que pedía personas mayores de 45 años porque los jóvenes no sabían trabajar.
Y todo esto, es que todo esto hay que... Mira, el otro día viendo a los alumnos le ponía ejemplo de anuncio, estaba viendo el artículo 16 de la de infracciones, que por cierto, el 16 sabemos que tiene 2 redacciones del apartado C. Del mismo día, ¿Hemos decidido ya cuál se aplica? No, porque lo no son iguales. No son iguales. Son del mismo día. Ahí hay temas, le pregunté a los alumnos que me identificaran las diferencias y no sé si la máquina lo habría identificado mejor, pero me identificaron 2 o 3, ¿no? Ahí hay 2 o 3 diferencias que pueden ser importantes en un momento determinado. Bueno, le puse ejemplo de un anuncio que aparecía en la prensa, bueno, en las redes sociales. Tenía que tener una edad entre 19 y 52 años. Entonces uno dice, vale, espérate, ¿cómo vas a justificar tú? Era mi empresa en el sector de hostelería. Justifícame por qué exactamente 19 y no 18, que es la mayoría de edad laboral, y por qué 52 años. 52 años, ¿eso está relacionado con qué? Porque lo de 60 a 61 tiene una lógica en el tema de la jubilación anticipada. Pero 52 años, me parece que era 50 o 50. Es decir, una edad que yo no supe identificar la conexión con ninguna norma. Y uno dice, bueno, oye, ¿por qué? O sea, tiene que tener alguna razón, ¿no? O bien, resulta que ahora como pone género, pone indiferente, ¿no? Pero la edad, sin embargo, sigue estando. Es decir, es curioso que la mayoría de los criterios selectivos que tienen es cuestión de edad. Con lo cual tenemos un problema ahí de si realmente estamos exigiendo a las empresas que justifiquen el tema de la edad. Yo no digo... bueno, sabemos que no digo que lo hagáis vosotros, pero lo que están haciendo las empresas es, en vez de poner edad, que eso canta demasiado, es poner años de experiencia profesional. Con lo cual entonces ya ahí se deduce que si pides 15 años de experiencia, la persona no va a tener 20 años. Claro. Entonces, consiguiente, vas para arriba, ¿no? O 5 años de más, ¿no? Pero bueno, por lo cual me refiero que los problemas que vamos a tener, que estamos teniendo con la máquina ya selectora, lo estamos teniendo ahora mismo con las personas. Sí, y uno dice, ¿va a ser la máquina más objetiva o no? Eso, a ver qué se decide. Los que venden las máquinas, evidentemente, dicen, no, esto es mucho más objetivo que una persona. No lo sé. Acordaros vosotros de lo que hubo en Madrid, ¿te acuerdas, Antonio? No sé si te acuerdas, lo que hubo en Madrid, que de pronto alguien era la prensa, descubrió en los cubos de basura, descubrió las anotaciones de una empresa bastante conocida. ¿Os acordáis, no? El origen, este ni hablar, este viene de este pueblo, ni hablar, contratarlo y demás, ¿no? Y uno dice, bueno, qué cosa, ¿no? Pero... Una cosa que me preocupa, si me permitís. Con lo que he escuchado, me reafirman una idea que hace tiempo que viene rondando. Los adelantos de la inteligencia artificial están afectando en materia laboral, muchas otras materias también, pero en materia laboral, a los operadores jurídicos que trabajan sobre la materia laboral. Es decir, está ayudando a la inspección de trabajo. En el mundo judicial, más vale que nos pongamos a llorar, porque poca inteligencia artificial hay. Algunos dicen que incluso hay poca inteligencia en general. A los abogados le están ayudando enormemente y están creando una clase dentro de los abogados que pertenecen a grandes despachos y por tanto tienen grandes medios, y los abogados pequeños que tienen una escasez de medios natural a sus dimensiones, y eso también da para bastante. Está teniendo bastante influencia en lo que lo habéis dicho aquí, la entrada en el mundo del trabajo, y creo que en la salida, porque en los ERE será muy fácil que la máquina te diga a quién tiene que salir. Claro, eso genera un tema que yo estaba pensando, que ¿dónde está el dolo entonces? Qué fácil es a un directivo decir que yo lo que estoy haciendo es lo que dice el ordenador, con lo cual el delito por un lado y el dolo en la fracción administrativa desaparece, porque con echarle la culpa a la máquina ya está. Si estamos diciendo que por mucho que intentemos objetivar, la máquina tiene sesgos y los sesgos son indescifrables, estamos alterando la regla del juego hasta entonces vigente. Pero al final, estaba pensando yo en el camarero del bar de aquí de derecho, que te pone los cafés todos los días por la mañana. A ese lo de la inteligencia artificial le afecta poco. Por ahora. Salvo que pongamos la robótica y entonces vengamos a los robots sirviendo... Con lo cual, en general, salvo a trabajadores de una alta cualificación profesional, si vamos a la más media laboral, el estatuto de los trabajadores que tenemos ahora del año 80 tendrá que maquillarse
pero adaptarse a la realidad, pero no percibo grandes modificaciones en tiempo de trabajo, en contrato, en salario, en rendimiento. Cinco o 10 años lo vamos a tener, ¿eh? No me cabe la menor duda que vamos a tener mucho más perfeccionado, porque la barrera de ingeniería, es decir, el robot del problema no era inteligencia artificial, el robot movible, humanoide, era el problema que se caía subiendo 3 escalones. Y ese problema, según dicen los expertos, los ingenieros, lo han solucionado, no sé a través de qué medio. Consiguientemente, vamos, de hecho, el problema que tuvo Musk cuando presentó los pilotos, los robots humanoides movibles ahora, es que lo estaban teledirigiendo. Y él decía, no, pero si ya lo hemos solucionado, y le han preguntado, bueno, ¿y por qué no lo haces conectado? Porque todavía hay humanos que lo están controlando los movimientos, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que lo vamos a superar. Luego, la idea de que va a haber sectores laborales, de que se van a librar de esto, a mí, mira, hace 5 años me acuerdo que en una mesa redonda, no digo los pecadores, pero digo el pecado, en una mesa redonda que hicimos con bufetes, ¿no? El 60 o 70% decía que a los abogados no le iban a afectar en absoluto el sistema de inteligencia artificial. Fíjate tú ahora, como muy bien has dicho, vaya, hombre, le va a cambiar la vida totalmente. De hecho, mi misión dando clases en el MUA, que es para el máster de la abogacía, es concienciarles de que su trabajo va a cambiar radicalmente, de que no va a ser igual que los asociados que yo he conocido hace 15 años, ni mucho menos. Vaya, y sí le va a afectar, sí. Salvador, y al hilo de lo que él ha comentado, yo cuando tú estabas haciendo tu exposición pensaba, si el directivo o la persona que en el momento tenga que tomar la decisión solamente ratifica lo que dice la máquina, la responsabilidad seguirá siendo del que lo ha ratificado. Es que yo sí, ahora me pongo de la parte de la empresa y no del directivo. Ahora te digo qué hago si soy el directivo. Si soy la empresa, al directivo le voy a hacer firmar una cláusula por medio de la cual yo le voy a decir que él va a ser responsable de las validaciones, de las recomendaciones, no decisiones, porque yo evitaría jurídicamente el término decisorio, de las recomendaciones que haga la máquina. Y consiguientemente yo voy a poder seguir sancionando disciplinariamente al que no ha validado, y entonces yo voy a pedirle a ese directivo que me diga, cuando la máquina ha dicho un 80% y él la ha validado, qué proceso ha seguido para validarlo. Me da pena el directivo que va a tener que justificar el proceso por medio del cual va a tener que decir qué validación, porque la tendencia a seguir a la máquina va a ser enorme. Ahora, si fuera el directivo, lo que yo diría es, oye, en esa cláusula introduce que cuando la evidencia de la que presenta la máquina es racional, yo no voy a ser responsable a la hora de validarlo. Luego, ahí el directivo va a tener que tener una especie de disclaimer. Pero al final, ¿quién va a ser responsable frente al otro? Va a ser el empresario, va a seguir siendo el empresario. O sea, ahí el directivo, a no ser que cometa lo típico que ahora, que ya es responsable, que sea negligencia, mala fe, etcétera, etcétera, el que va a ser responsable frente a la otra parte va a ser siempre la empresa. Lo que pasa es que la empresa entonces, y eso el reglamento, por eso el reglamento es tan útil, porque la empresa lo que se llama el despliegador, el que despliega el sistema, va a tener que tener mucho cuidado con el contrato que le presenta el proveedor. Claro, el proveedor ahora mismo, y no mencione, pero estas grandes empresas tienen unos contratos de 1000 páginas, en lo cual cuando venden el sistema, los disclaimers que tiene, es decir, yo no voy a ser responsable de esto, etcétera, etcétera. Claro, porque no se va a responsabilizar de las alucinaciones, ni de los sesgos que tiene. Oye, tú me has pedido tal cosa, yo he seguido tal cosa. Oye, de acuerdo, pero el despliegue lo vas a hacer tú. Y consiguientemente, mi responsabilidad va a quedar limitada y te va a empezar a limitar. Pero el problema que se plantea, ¿quién va a ser los principales alimentadores del sistema? Ahora mismo lo ha dicho Juan. ¿Quiénes son los principales alimentadores de Harvey? ¿Quiénes son? Los asociados. Claro, si los asociados empiezan a alimentar con sesgos, la máquina va a empezar, que fue lo que le pasó en un momento determinado a Google con el sistema, que empezaron a alimentar diciéndole bestialidades y en un momento determinado tuvo que desconectar el chatbot. Bueno, pues esto es igual. ¿Quién va a alimentar a la máquina? La máquina la van a alimentar los empleados, porque van a ser los principales feeders. Va a haber otros que son los supervisores, pero ¿quién va a alimentar a una máquina para que junto con los datos que vienen de fábrica, si queréis, después están los datos que son los que ha pedido la empresa? Oye, yo tengo que adaptar ese sistema a mi empresa. ¿Quién va a alimentarla? Mis empleados. Yo por eso tengo que educar a los empleados, y eso va a ser, por cierto, la responsabilidad que va a poder exigir la inspección. Es decir, ¿usted qué formación le ha dado a estas personas
para que se relacione con el sistema de inteligencia artificial, porque si resulta que tú es algo parecido a lo que se hace ahora con el sistema de acoso, etcétera, etcétera, Sí. vas a tener que formar a la gente para que alimente sin sesgos a la máquina. Estamos ante grandes retos, entonces. Uy, no, esto es apasionante lo que se nos viene encima, en 5 o 10 años, Juan, en 5 o 10 años, pongámoslo cortito, o menos incluso. Bien, pues muchas gracias y a las 7 creo que se reanuda la jornada. Gracias.